Oficialmente concluye un mes más de este año 2025 y en este video te comparto una recopilación sobre lo que estuvimos documentando en estos últimos 30 días. En la Cuba de hoy, la mayoría de las tiendas estatales se encuentran completamente desabastecidas o venden en monedas extranjeras. Esto hace que el cubano de a pie tenga que recurrir a tres vías principales: ropa usada en los mercados, o lo que popularmente se conoce como ventas de garaje, ropa de segunda mano o tiendas de ropa reciclada. Compras en moneda libremente convertible o más recientemente en dólares o euros, o recibir paquetes de familiares y agencias del exterior. Ahora, para entrar en contexto respecto a esta situación, es momento de argumentar todos los elementos mencionados. Acompáñenme. Llegamos a las tiendas de ropa reciclada, ventas de garaje o ropas de segunda mano. Es aquí donde encuentras desde ropa usada hasta prendas importadas de forma informal, llamando bastante la atención del cubano al poder dar con artículos de marcas reconocidas y bien costosas y a un precio económico, ya que un jean puede costar entre 3.000 y 5.000 pesos cubanos, una camiseta sencilla entre 800 y 1.500 y un par de tenis puede superar hasta 10.000 pesos. Recuerden que todos estos precios pueden variar en dependencia del sitio que estés visitando. La mayoría de estas ropas llega de donaciones, que son las denominadas pacas de ropa, que son de segunda mano traídas desde el exterior para dedicarla a este fin. Como son de segunda mano, a veces cuando compras encuentras la ropa muy usada con agujeros u otros defectos. En el caso de las ventas de garaje, esto es algo similar, con la única diferencia que son casas de cubanos donde se hace una recogida de prendas que ya no van a usar más y las revenden para sacarle provecho. Y esta última modalidad está muy de moda en los últimos tiempos, ya que puedes pasar por cualquier calle de La Habana hoy en 2025 y te vas a encontrar al menos una casa abierta de par en par llena de percheros con ropa, zapatos y demás. Estos son los chores de hombre. Necesito esto de tela. Están los precios. Qué bonito es. ¿Qué rompí? ¿Qué rompí? Un sonido suelto, ¿no? Elastizado, ¿no? ¿Es elastizado? ¿Y qué viene todavía, bebé? No es eso, En los pullovers siento que menos chores, ¿no? Son muy anchos. muy inmenso, viejo. Entonces gasta dinero en esto, gasta dinero en la costurera. Los precios por eso, porque esto con un cinto o una... Acabamos de salir de la tienda de ropa reciclada y rápidamente, porque se pueden dar cuenta que estamos en el medio de la calle, enseñarles una muestra de lo que estuvimos comprando. Por lo general, este es el tipo de prenda que usamos a diario nosotros, este tipo de shorts de vestir, porque están cómodos, porque están frescos. Estuvimos comprando mayormente shorts, que era lo que veníamos necesitando, y uno que otro pantalón de vestir también. Los shorts nos estuvieron cobrando alrededor de 1.200 pesos por cada uno. Y no me acuerdo qué cantidad de shorts compramos como 5 o 6 y el pantalón de vestir 1.500. En total todo nos salió en 8.000 pesos y ahí tenemos varias prendas para combinarlas con un pulovito, con una camisa
entre otros artículos. Llegamos ahora a las tiendas donde debes pagar con monedas extranjeras, ya sea en moneda libremente convertible o más reciente con dólares o euros. Sitios que se vuelven aún más difícil el acceso para ese cubano de a pie que no tiene esa posibilidad. Y evidentemente son pocos los que pueden acudir a estos centros. Visitemos ahora una tienda que abrió recientemente, hace muy poco, dentro del centro comercial de Carlos III, que es la tienda de Adidas, hoy dolarizada. Como ven, acabamos de llegar a la Plaza Carlos III. Evidentemente hay otros departamentos relacionados con ropa y calzado, pero vinimos a hacer la visita de uno en específico. Aquí hay mucho calzado de mujer. Aquí también hay otros departamentos de ropa, que son que es Adán y Eva. Este se especializa principalmente en ropa femenina. Y Yoyi también, que cuenta con sus precios. Vamos a entrar a este momento a ver qué tal. Pero bueno, no vamos a desviarnos tanto. Buenos días. Bueno, mira, aquí rapidito puedo mostrarles ropa femenina con pantalones que oscilan entre los 53 pesos. Estas blusitas valen 16. Ya estos pantalones sí son de hombre. Este cuesta 26. Estos pullover 22. 20. Todos oscilan entre 20 y 22. Pero bueno, veo unas cuantas tallas pequeñas. Y los shorts. Los shorts más bonitos de hecho. Sí, por aquí veo el precio. 30 pesos. Son como una imitación así de hilo. Y estos que son ya de tela y de mezclilla, 36. A ver, este por aquí, 33. Miren estas camisas que bonitas, 27. Sí, bueno, en el caso de Giorgio, está el apartado de lo masculino y de lo femenino. Fuera de la tienda de Giorgio toca el turno de Adidas. Miren, la único. Que recuerdo que el departamento de la tienda se llama así porque se especializa en vender pocas copias de una prenda en específico. Y un detalle importante que pregunté ahora mismo entrando a la Giorgio es que poco a poco casi todos los departamentos de Carlos III hoy por hoy venden en monedas extranjeras, o sea, en dólares. Entonces vamos a entrar aquí a la Adidas. Bueno, miren, aquí venimos a ver principalmente el calzado. Aquí tenemos estos Adidas Samba que cuestan 94 pesos. Esto viene siendo como el modelo que más está usando los fanáticos de Adidas. Miren los Gazelle que cuestan, deja ver, 113 pesos. Bueno, hay prácticamente todos los modelos de la Adidas. Deja ver este de aquí. Voy a poner una cantidad de papelito en las etiquetas. Este cuesta 62. Y si encuentro... este es el otro modelo que sé que se está usando ahora por parte de Adidas. Que cuesta aquí 62 pesos. Y por ahí más o menos oscilan los precios de estos. Miren estos que bonitos. ¿Qué precio tienen estos? 75. Y bueno, saben que Adidas se especializa mayormente en ropa deportiva. Estos pullovitos 24 pesos.
Los chores deportivos, los pulores deportivos, este 51. Este 19 pesos. Y claro, como siempre, y como les dije con la tienda de Giorgio, el apartado de ropa deportiva femenina y el apartado de ropa masculina deportiva. Buenos días. Entramos aquí en la tienda Único. No es lo que les decía, por ejemplo, este pantalón seguro hacen 5 o 4 pantalones nada más. Esa es como la especialidad de la casa. Y este pantalón 27 pesos. Esta camisa 19. Esta camisa 24. Y bueno, ya con todos los ejemplos que les he mencionado pueden más o menos hacerse la idea de cómo están los precios en este tipo de tiendas. Recién salido de la plaza de Carlos III, bueno, puedo decirles que literalmente me enfermé al ver ciertos y determinados conjuntos o ropa o outfit o prendas de vestir bastante interesantes, solo que saben que la gran mayoría de los cubanos que vienen a este sitio van de pasada a ver a sufrir, porque con esas cosas la mayoría de los cubanos sufrimos por el simple hecho de no tener ni siquiera $1 para poder acceder a estas tiendas y comprar un producto X. Y las personas que pueden darse el lujo de hacer lo que es un % muy pero muy mínimo, se ponen a pensar y dicen, bueno, si tengo 100 pesos en la tarjeta o un familiar o un amigo mío me puso dinero en la tarjeta, me puso dólares, no puedo gastar 20, 30, 40 pesos en un pullover, en una camisa, en una blusa, en un short o en un vestido, porque prefiero emplearlo en comida o en cosas más básicas o necesarias para la casa. Entonces se imaginarán que es algo bastante complicado y contradictorio al mismo tiempo. Y como les dije, mientras iba realizando el recorrido, ya en estas tiendas o en estos departamentos, todos dolarizados, al menos los que estuvimos visitando, puedes pagar en dólares cash o con tarjetas que presenten divisas, ya sea dólares o euros, como es el caso de la clásica Visa o Mastercard. Ahora en este pequeño segmento vamos a hablar un poco de moda, de lo que está en el boom dentro de Cuba, y vamos a estar compartiéndoles un pequeño listado, ya sea de artículos o de ropa tanto femenina como masculina, que ahora mismo es de lo que todos hablan, las prendas de vestir que más usan los jóvenes principalmente, y vamos a estar poniendo su precio, que verdaderamente eso pasa en cualquier parte del mundo. Cuando una ropa o un calzado está de moda, es lo que más va a costar, sea cual sea el lugar que estés visitando. Vamos a estar hablando primero de las mujeres, que solamente tengo un calzado que verdaderamente eso me ha salido en cualquier sitio, que vienen siendo las sandalias Hermes o Hermes. Miren, no hay una mujer, no solo en Cuba, sino en cualquier parte del mundo, que esté detrás de ese calzado. Solo aquí, primero que nada, saben que este tipo de artículos las personas tienen que depender de alguien que se dedique a vender accesorios, a vender calzados, o que los traiga de otro país para revenderlos. Por tanto, te puedes encontrar con una tienda o con alguien que se dedique a esto vendiéndote el calzado original, que aquí voy a estar poniendo varios precios, pero saben que el cubano se va por lo más económico. Entonces viene la contraparte del original, que es la copia de este calzado o de cualquier otra prenda de vestir. Por la parte de los masculinos, que es donde más tengo conocimiento, puedo hablarles de dos prendas de vestir en específico que también están muy de moda y es lo que más está buscando el joven cubano hoy en día para vestirse, que en este caso vienen siendo los denominados jorts, los pantalones pesqueros o los cuatro puertas de toda una vida. Pero bueno, simplemente pienso que es la misma prenda de vestir, solo que en tiempos recientes volvió nuevamente a estar de moda. Y otro artículo del cual me gustaría hablar en este video, que ahora mismo es la cereza del pastel a la hora de que un hombre se vista, que es lo que nosotros conocemos aquí en Cuba como los pullovers, las camisas y los desmangados cajitas, ¿saben? Ese tipo de prendas que no llegan a taparte por completo la parte de la cintura, cosa que antes la gente se burlaba, porque no sé si ustedes recuerdan que cuando a alguien en la calle no le quedaba bien, o sea, el pullover o la camisa le quedaba chico, que levantaba el brazo en la guagua o algo, se le veía prácticamente toda esta parte de aquí del abdomen. Y miren cómo ahora las cosas cambian
y es una prenda de vestir que se usa y ya ustedes ven a cualquier persona porque para colmo es un artículo unisex. Componentes de ropas mencionados de los cuales quiero que ustedes dejen su opinión al respecto de cada uno en la parte de los comentarios. A continuación toca el turno de hacer un pequeño debate en relación con las agencias de envío y los paquetes traídos desde el exterior, que si me lo preguntan es considerada en la actualidad la principal vía para adquirir ropa nueva en Cuba. Para ello es necesario mencionar en este momento la disponibilidad de la persona que quiera adquirir ese producto nuevo estando dentro de la isla, ya que si cuenta con un familiar simplemente entra a internet, busca el sitio o la página del calzado, de la ropa que esté buscando, copia el enlace, se lo envía al familiar y el familiar le hace el favor de comprarle el producto para luego, cuando tenga la oportunidad de visitar Cuba, hacérselo llegar. Y por otro lado tenemos la vía más común, digamos que no cuentas con un familiar en el extranjero o si lo tienes no quieres molestarlo, tienes que acudir a las agencias de envío de paquetes, realizando la misma función de buscar el producto en internet de manera online y enviarle el link, solo que esto te va a costar un poco más porque la agencia se encarga de comprarte el producto desde el otro lado allá del charco y para hacértelo llegar a Cuba directamente a la puerta de tu casa, primero que nada cuando hace la compra te cobra un impuesto para luego cuando ese artículo ya esté dentro de Cuba listo para hacer la entrega, muchas de ellas te cobran un costo adicional en cuanto al pesaje del producto. O sea que si haces toda esta gestión con tu familiar puede que te ahorres un dinerillo, pero de no ser el caso creo que puedes estar gastando hasta el doble de lo que está costando el producto. ¿Qué trabajo pasamos los cubanos? Les pongo un ejemplo personal. Necesitaba un producto que me puse a zapatear, a zancajear toda La Habana y no di con él. Tuve que acudir a una de estas agencias. Cuando busqué el producto lo encontré online, no me acuerdo si fue por Amazon, por una de estas páginas que comúnmente cualquier persona normal en cualquier parte del mundo utiliza, y le envié el enlace a la agencia. La agencia, en este caso, y ojo, esto también puede variar, me compré el producto, tuve que pagar los impuestos que comúnmente te cobra el país cuando compras cualquier cosa. Ellos a modo de búsqueda me cobraron el 25% y cuando el producto llega a Cuba me dicen esto fue lo que pesa y por el pesaje te cobramos esta cantidad de dinero, que no puedo hablarles de cifras exactas porque no me acuerdo sinceramente, y así es como llega a la puerta de tu casa. Muchas de estas agencias son un poco inteligentes y dicen, bueno, la persona prácticamente está pagando el doble del producto por tal de adquirirlo, vamos a regalarle una serie de beneficios, no tanto, son 2 o 3, no crean que son muchos, por tal de que el cliente se sienta cómodo, demás y demás y demás, como es el caso de esta agencia, que por ejemplo, si haces una compra que supera los $50, el envío te sale gratis, porque sí, esto fue un elemento que me he saltado en toda esta conversación. Cuando quieres que te envíen el producto a la puerta de la casa, muchas de estas agencias te cobran el servicio de entrega a domicilio, como muchos de ustedes conocen, el servicio de delivery. Entonces se pueden imaginar que es otro gasto que tú haces, porque si vives en remangalatuerca, como nos gusta decir a nosotros en Cuba, mientras más extensa sea la trayectoria, más te va a estar cobrando el chofer que te hace la entrega del paquete. Podemos decir que dentro de Cuba existe todo un fenómeno relacionado con lo último mencionado respecto a las agencias que envían ropa, calzado, otro tipo de productos desde el exterior, que es el caso de estas personas o de estos cubanos que viajan a otros países, traen la ropa o traen otros artículos para posteriormente revenderlos. Y de esta manera le dan propaganda o le dan promoción a todos estos artículos para despertar en las personas atención y que los compren, evidentemente. Puedo hablar de plataformas principales para este tipo de vendedores o de revendedores, como es el caso de Facebook, principalmente, entre otras como Rebolico, que viene siendo la página por excelencia de venta de absolutamente todo. Cuando estés buscando algo dentro de Cuba y no lo encuentres en Rebolico es porque no lo vas a encontrar en ningún lado. Y más recientes, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, de todas estas personas que dicen, bueno, vine de otro país, esto es lo que tengo a la venta, mira a ver si hay algo que necesites o algo que te llame la atención. El irse de Cuba siempre ha sido ese sueño anhelado y bien frustrado por parte del cubano. Cada año que pasa son menos los que quedan en la isla debido a que descubren o idealizan una nueva vía para emigrar a cualquier parte del mundo por tal de recomenzar sus vidas. La mayoría no cuentan con la economía necesaria, ni mucho menos con algún estatus como ciudadano de otro país o algún tipo de visado. Por ello, a lo largo de la historia se han visto obligados
a recurrir a las vías que puedan a tal punto de caer en las ilegales. ¿Qué tal si repasamos juntos esos episodios más trascendentales e impresionantes que guardan nuestras raíces en búsqueda de insertarse en otras? Acompáñenme. Uno de los escapes más asombrosos lo protagonizó la cubana Sandra de los Santos en agosto de 2004. En ese entonces, Sandra tenía 24 años y armó un elaborado plan para enviarse a sí misma desde Bahamas a Miami en una caja de madera a través de la empresa DHL. Después de 6 horas de estar en la caja en silencio absoluto, cuando sintió que ya la habían descargado del avión en Miami, empezó a dar patadas para destapar la caja. Mi idea desde que salí de Cuba fue tomar a Bahamas como punto de referencia, un punto intermedio para llegar hacia los Estados Unidos, dijo Sandra. Su plan era permanecer apenas 2 semanas en Nassau y de ahí llegar de alguna forma a Miami, pero las semanas se convirtieron en 3 meses y la desesperación la llevó a tramar su hazaña. Sobre la persona que la vio por primera vez ya en los Estados Unidos, dentro de la caja, señaló que le dijo que no saliera, que se quedara donde estaba. Pero yo en mi subconsciente pensé, yo lo siento mucho, pero tengo que pisar tierra, concluye Sandra. Tras la llegada a Miami fue descubierta por trabajadores de DHL al escuchar una voz dentro de la caja. Posteriormente solicitó y recibió asilo político en Estados Unidos después de un proceso de varios meses. Fue acusada inicialmente de ser polizón, pero su abogado buscó demostrar que había pagado por el viaje, aunque de una manera no convencional. Me dijo que no lo hiciera. Le dije que yo soy dueña de mi vida, yo te voy a pagar para hacer esto y necesito tu apoyo y necesito que hagas diferentes cosas para yo estar segura de que no van a revisar la caja, de que no hay seguridad y de que se puede hacer. Toda la ventilación entraba de hacia abajo, porque por supuesto no podía tener una ventilación donde el ojo dijera, bueno, por ahí hay un hueco, se puede ver lo que está adentro. ¿Qué tamaño tenía la caja? Eran largo 36 pulgadas, del otro lado eran 18 y de alto eran 20. Pequeña, en realidad sí, una caja pequeña. Pequeña. Para prepararte mentalmente para esto, sí. ¿Qué hiciste días antes de Bueno, yo irte, ¿no? entraba a la caja, pero no la cerraba completamente porque eso lo hacía yo sola. La sobreponía a lo que es la tapa a la caja y ahí practicaba 1, 2 horas, 3 horas, salía bañada en sudor. Y yo creo que ya psicológicamente me fui acostumbrando. El escape en una tabla de surf motorizada desde Cuba es una modalidad de migración arriesgada que han intentado algunos cubanos. Estos viajes son extremadamente peligrosos y a menudo implican un gran riesgo de tragedia, a pesar de la llegada exitosa de algunos individuos. Viendo cómo funciona el viento, las olas, el clima, cómo cambia, porque el estrecho de la Florida es un sitio un poco peligroso. Hacía 20 años que nadie salía en tabla de surf desde Cuba, pero en febrero 21, luego de 4 días de travesía, Jorge llegó a las Islas Marqués. Ahorraba el agua, me daba un buchito de agua. Cuando me daba un buchito de agua no me comía un caramelo y así lo iba turnando. Por las noches me daba mucho frío y por el día el sol me quemaba la piel y eso, y el cansancio que no tenía alimento pero de remar no paré. Durante las 3 largas noches que vivió Jorge en alta mar sin ningún tipo de alimento ni hidratación, Jorge, batallando con el cansancio y el hambre, pensó que había alcanzado mucho para rendirse en esos momentos. A veces me acostaba por la madrugada un rato a descansar 1 o 2 horas. Hay veces que me tumbaba el oleaje de la tabla y yo me volvía y me subía de nuevo y me incorporaba y seguía remando. 2 migrantes cubanos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Gallo Hueso en un ala Delta motorizado. Las imágenes que han trascendido muestran un medio de transporte peculiar que simula una especie de motoalada. El usado por los cubanos es de confección casera, pero lo suficientemente resistente para llegar a la Florida. El nombre oficial que recibe este medio de transporte es ala Delta con motor y es tradicionalmente usado en deportes de riesgo. De modo general está formado por un parapente motorizado unido a un arnés especial. Estos equipos permiten planear largas distancias y realizar acrobacias. El joven aviador cubano Rubén Martínez, con su caso, entra a la historia de las fugas de Cuba al llegar a Miami pilotando un AN-2, un avión monomotor de fabricación soviética de hace varias décadas, orientado principalmente a la fumigación aérea en la mayor de las Antillas. Martínez cubrió la ruta entre el aeródromo Espirituano y uno de los aeropuertos de la Florida,
en cerca de 1 hora. El piloto es natural de Santa Clara y trabajaba para la empresa cubana de servicios aéreos ENSA. Su vuelo inició en Santi Espíritus, hizo escala en El Cedro y en la mañana despegó con rumbo a Estados Unidos. Medios locales de Florida mostraron imágenes de la aeronave color amarilla con matrícula CUA-1885 y detallaron que el aparato aterrizó alrededor de las 11:30 de la mañana. La avioneta que utilizó Martínez suele usarse para sobrevolar y fumigar los cultivos de arroz y cañaverales, además de operar servicios charter internos de pasajeros a destinos nacionales y los vuelos regulares de prensa y servicios de correos. El AN-2 es una aeronave pequeña que permite volar a muy baja altura, lo cual pudo influir en que no fuera detectado por los radares cubanos ni estadounidenses. En este puesto vamos a estar hablando de un intento en su mayor parte fallido a la hora de realizar este tipo de escapes ilegales, y es nada más y nada menos que la temática relacionada con el secuestro de la lancha de Regla. Esta lancha, como bien saben, es un pequeño transbordador marítimo que conecta el puerto de La Habana con el puerto de Regla y Casablanca. Es un transporte cotidiano para los habaneros, usado por obreros, estudiantes y vecinos que cruzaban la bahía. Han existido muchos acontecimientos en cuanto al secuestro de este medio de transporte, y uno de los más famosos es el ocurrido en 1994, en pleno periodo especial, cuando miles de cubanos buscaban cualquier vía para salir del país. Se dice que un grupo de jóvenes secuestró la embarcación con la intención de llegar a Estados Unidos. El barco fue interceptado a pocas millas de La Habana, entre otros intentos que ocurrieron durante los años 90, donde en algunos casos los tripulantes lograron llegar a aguas internacionales y fueron recogidos por la Guardia Costera de Estados Unidos, y en otros las autoridades cubanas detuvieron el escape y a los participantes. El éxodo de Mariel fue un movimiento en masa de cubanos quienes partieron del puerto de Mariel en Cuba hacia los Estados Unidos entre el 15 de abril de 1980 y el 31 de octubre de 1980. A los inmigrantes o miembros de este éxodo se les conoce como los marielitos. El origen de este éxodo está en el asalto a la embajada de Perú por parte de un grupo de civiles cubanos en un autobús público. Su objetivo era entrar al recinto y solicitar asilo político. El destino de la inmensa mayoría de los mismos fue desembarcar en Cayo Hueso e instalarse en Miami, Florida, Estados Unidos. Según datos recopilados por la Dirección de Inmigración y Extranjería, más de 125,000 cubanos salieron por el puerto de Mariel, aproximadamente el 1,3% de la población según el censo de la Oficina Nacional de Estadística Cubana en el año 1981, cifra que superó el éxodo de Camarioca en el año 1965, en que salieron de la isla aproximadamente 5,000 ciudadanos con igual destino. La crisis de los balseros cubanos en 1994 fue la emigración de más de 35,000 cubanos a los Estados Unidos en balsas improvisadas. El éxodo se produjo más de 5 semanas después del maleconazo en Cuba. Teniendo un éxodo importante, la administración de Bill Clinton ordena que todos los balseros capturados en el mar sean detenidos en la base naval de la bahía de Guantánamo. Después de la disolución de la Unión Soviética y el comienzo del periodo especial en Cuba, la Guardia Costera de Estados Unidos notó un aumento de balseros de Cuba que intentaban huir a los Estados Unidos. En 1991 hubo 2.203 interceptados y 3.656 interceptados en 1993. En el verano de 1994, varios cubanos comenzaron a irrumpir en consulados y casas de embajadores, así como a secuestrar barcos con la esperanza de abandonar el país. Alrededor de 5,000 balseros habían marchado a principios de año. Para este periodo, alrededor de 33,000 balseros abandonaron la isla. Los cubanos retenidos en la base fueron designados para vivir en una ciudad de tiendas de campaña. A muchos en la base naval les preocupaba que los enviaran de regreso a Cuba en lugar de recibir permiso para ingresar a los Estados Unidos. De esta manera se inició toda una batalla legal sobre el estatus de los refugiados cubanos y los refugiados haitianos que los acompañaban en esta base. Muchos detenidos cubanos intentarían ser productivos mientras esperaban inactivos e inseguros de su futuro. Algunos detenidos construyeron gimnasios improvisados, galerías de arte, periódicos, estaciones de radio y realizaron lecturas de poesía. El 2 de mayo de 1995, la administración Clinton anunció que la mayoría de los detenidos serían procesados y se les permitiría inmigrar, y en respuesta a la crisis, Bill Clinton promulgó la política de pies secos, pies mojados, según la cual solo se permitiría permanecer a los balseros cubanos que llegaran a suelo estadounidense. Estados Unidos también aprobaría un mínimo de 20,000 visas de inmigración al año para cubanos. Sin dudas, uno de los formatos dentro del audiovisual más aclamados y populares entre la sociedad cubana son las novelas o telenovelas. ¿Qué tal si en este video repasamos 7 de las más importantes a lo largo de nuestra historia? Acompáñenme. Las huérfanas de la Obra Pía narra la historia de 4 mujeres jóvenes que participan en la Obra Pía, una lotería, tradición que data desde el siglo XVII en Cuba. El motivo y propósito de este evento era seleccionar a 4 mujeres quienes recibirían la suma de 1,000 pesos, los cuales serían usados como su dote en el matrimonio o para entrar al convento. Las ganadoras deben ser huérfanas y blancas, con certificado de pureza de sangre y todo. El destino de
cada una de ellas cambiará para siempre a raíz de la participación de ellas en este sorteo. En esta historia develaremos la increíble y dominante discriminación racial y social en contra de la mujer durante la época colonial. Es una lástima que lo fuera. La cuarta doncella ganadora de la dote de la Urapía es... la número 11. ¿Y dónde está Irene? Y ahora, mucha atención, señores. Y ahora, mucha atención, señores. Va a efectuarse el sorteo de la quinta y última dote de la Urapía. La doncella ganadora es la número... No tengo por qué esconderme. Mejor vete de aquí, Mercedes. ¿Por qué? Tú lo sabes bien. No me hagas perder el tiempo. Es que no puedo despedirme de ella. ¿Para qué, mujer? Las despedidas son muy tristes. Irene, quiero presentarle a don Guillermo Farril y a su excelencia el marqués de Asunción, al trono de la Urapía. ¿Y un servidor de usted? A sus pies, señorita. Sí, pero... En casa de Mercedes no puede quedarse. Entiéndalo. Usted ahora tiene otra situación. Pasión y Prejuicio. Esta fue una telenovela cubana con guión y dirección de Eduardo Macías, producida por la televisión cubana en el año 1992. A principios del siglo XX, exactamente en 1915, en La Habana, todo estaba revuelto y convulsionado. Es la historia de dos jóvenes enamorados, Beatriz Laera y Marcos Urquiza, los cuales se van a casar en un pueblito natal de Cruces, en donde han vivido siempre. Marcos es un joven viril y fogoso y su amor por Beatriz es más fuerte que todo en el mundo, y él quiere tenerla, que sea solo para él, y ella en el jardín secreto de sus encuentros furtivos al lado del río se entrega a él. Ese encuentro entre mariposas y flores deja una huella y su padre, al enterarse, reniega de ella y la echa de la casa. Sale a buscar a Marcos para matarlo y así lavar su honra y el buen nombre de su familia, su honor y moral de hombre intachable. Es una historia retorcida en la que los prejuicios sociales son el principal protagonista, el racismo, el final de la era independentista contra España, donde Beatriz parte para La Habana para casa de una tía en donde no hace más que esperar a su Marcos. Vete ahora. Te espero esta noche en la casa. No faltes. Nos vemos por la noche.
pasa? No sé. Me dio una mala impresión cuando la arrancaste. Fue como un mal presentimiento. Como si algo malo nos fuera a pasar. No seas boba. Eso no fue. La arranqué para ti. Quiero que te la pongas esta noche para mí. ¿Eh? Tengo miedo, Marcos. Tengo mucho miedo a perderte. ¡Beatriz! ¡Beatriz! Aquí estoy, mamá. Aquí están tu tía y tu prima. Ya voy, mamá. Buenas tardes. ¿Tú por aquí? La bendición, padre. Que Dios te bendiga, mijo. Siéntate, siéntate. ¿Y? ¿Cómo se siente? ¿Cómo tú crees que me puedo sentir, mijo? Con estas piernas que no me responden y me convierten en un inútil. El Balcón de los Helechos es una telenovela cubana de 51 capítulos con una duración de 45 minutos cada uno aproximadamente, que contó con la realización del siguiente equipo. En el caso de la dirección, Armando Toledo; en el guión, Gerardo Fernández García; en la producción general, Luis Orlando Fernández; y la banda sonora producida por Liuba Marida Evia. En cuanto a la trama, tenemos que Alberto García Cruz, interpretado por Roberto Perdomo, es un destacado profesor de la Universidad de La Habana, el cual ha tenido 3 mujeres que han marcado su vida. En el caso de la primera, nos encontramos con Nora, que representaba para él el ideal de mujer, y murió cuando era aún joven. Esta era dueña de los helechos sembrados en el jardín de casa del profesor. Al morir su esposa, trata de mantenerlos como ella los dejó, para así tenerla presente. A raíz de esa muerte, queda impotente sexualmente. Es ahí cuando entra la segunda mujer, Carmen, una maestra devenida en fina artesana, a quien conoce ya viudo y trata de moldearla a la imagen de su primera mujer. Carmen se esfuerza, pero no puede lograrlo. Y luego pasamos a la tercera mujer, Verónica, una señora cincuentona que a pesar de los años se conserva muy sensual. La misma logra llevarlo a otra juventud, es administradora de un bar, y Verónica logra curarlo de la impotencia sexual que sufría a partir de la muerte de su esposa. La telenovela concluye con Alberto, el cual vuelve con Carmen, que después de la experiencia y el tiempo de separarlos lo recibe con mayor valoración. hacer? Óyeme, discúlpame. Disculpa, se está bobeando, compadre.
¿No me dijiste que me venías a buscar? Esta natilla está exquisita. ¿Verdad que esa vieja Silvia es de oro? Te malcría. ¡Ey! Alberto, ¿qué tal, mijo? Hasta luego, Silvia. Hasta luego, mi. ¿Viste la sorpresita que te tenía, eh? No puedo hablar porque si no, no como, Silvia. Hasta luego, mijo. Hasta luego. ¿Cómo quedó el programa? Bien. Bueno, más o menos. ¿No lo escuchaste? No, me llamaron de los artesanos y tuve que atenderlos. Cuando terminé ya se había acabado. Qué calor hace, ¿verdad? Al dente como te gusta. Sí. Mucho calor. No. Nada, nada. Tengo que entrar. Falta. Pero bueno, ya hablamos, ¿no? Ahora te quieres ir, ¿no? Antes te tenía que votar para que te fueras a tocar, porque tú estabas ahí siempre con la baba arriba de mi cara. No seas grosera, Verónica. Ah, porque ahora soy grosera. ¿Y ese quién se cree, chico? ¿Tu padre? Cuando el agua regresa a la tierra es una telenovela cubana dirigida por Mirta González Pereira, con guión de Saúl Roger y producida por la televisión cubana en el año 1993. En cuanto a su sinopsis, tenemos que en la novela se conocerá de la vida del viejo Ventura, un recio y apasionado amante de la ciénaga, que defiende con todas sus fuerzas su apego a estas tierras, las cuales se niega a abandonar en contra de toda la familia. Solo la apoya su nieta, con la que establece un vínculo afectivo marcado por la rebeldía de la joven. Alrededor de ese hecho se tejen varias subtramas, matizadas por las tensiones y pasiones propias de las relaciones familiares. Anda pregonando por ahí que se va a trabajar para la cabecera de provincia, bien lejos. A trabajar. Mira a ver si se embulla y te lleva con él. Vete con él, anda, en lugar de estar hablando basura por ahí. Aquí la única que habla basura es usted. Déjeme. No somos inútiles, lenguaje. ¡Oh, zorra! ¿Y usted que me mira?
Tierra Brava ha sido una de las mejores telenovelas producidas en Cuba. Esta se basa en la radionovela Media Luna de Dora Alonso, una de las más grandes escritoras de Cuba. Cuentan que en el horario que se transmitía esta telenovela, las calles cubanas estaban casi vacías y en las salas de los hogares se aglomeraban varias generaciones sentadas frente a la pequeña pantalla. De hecho, este panorama no queda en fábula popular, ya que el dramatizado llegó a tener récords de audiencias para su época. En 1997, bajo la dirección de Xiomara Blanco, se estrenó Tierra Brava, la que es hasta hoy una de las telenovelas más recordadas por el público cubano. Gracias a las múltiples retransmisiones que ha tenido desde entonces, cubanos de diferentes edades conocen este drama de pleitos por tierras y herencias entre familias, que estuvo acompañado de más de un triángulo amoroso y relaciones prohibidas. Entre las imágenes más memorables del espacio hay que mencionar su presentación alegórica a las peleas de gallos sobre un fondo de fuego, acompañada magistralmente por la música de Fran Fernández y también la ambientación y vestuario que ubicó la trama en los años 50. Paradójicamente, esta novela fue realizada en pleno periodo especial. ¿Quién iba a imaginarse que Verena se casara con ese Nacho Capitán? Si ella lo quiso y su padre consintió, ¿qué tenemos que decir nosotras? No sabemos las dos lo que es renunciar. No es lo mismo, reina. Quiero que regreses a la finca. Tengo que irme al convento. No puedo demorar más mi regreso. La Madre Superiora te autorizó. Además sabe por lo que estoy pasando. Rosaura, pero tienes que entender que... Señora, el doctor Fernández ha llegado. ¿Gerardo aquí? Hazlo pasar, Sofía. Traerá noticias de la finca. ¿Dónde está Nacho Silvestre? Hace rato que salió para el potrero. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me sirvas el desayuno así? Así lo toma Nacho y todos nosotros, y muy bien que nos cae. Pero yo no soy como todos ustedes. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de eso de una vez? Además, ¿para qué se compraron las tazas si no es para usarlas? Sírveme la leche en la taza y el café en la cafetera. Me parece que eso lo va a tener que hacer usted misma, doña. Porque es que esas cosas están muy finas y yo no estoy acostumbrado a usarlas. Y va y se me rompe. Tú lo que no quieres es servirme. Lo que pasa es que usted se levanta muy tarde, doña. Y ya a estas horas yo tengo todas mis obligaciones muy atrasadas. Silvestre, ¿cómo te vas a ir sin servir? Desgraciado viejo. Doña Bárbara es una telenovela cubana de 1978, dirigida por Roberto Garriga y con Raquel Revuelta, Manuel Gómez y Daniel García en los papeles principales.
Esta versión es considerada extraoficial. Gracias a esta novela, a finales de los años 70, la televisión en la isla fue testigo de uno de los grandes hitos de audiencia en cuanto a telenovelas cubanas se refiere, debido a esta adaptación de la novela homóloga del escritor Rómulo Gallegos. Aunque durante 1961 se transmitió la primera versión, también con Raquel Revuelta en el papel protagónico, fue la segunda de los años 70 la que mejor acogida tuvo, convirtiéndose en uno de los clásicos de la televisión cubana. Maravilloso, simplemente que cualquier actriz lo puede hacer bien. Además, los libretos estaban muy bien hechos. La adaptación de Garriga fue muy buena. Yo no sé si la televisión tiene esos libretos, porque de verdad que era como para repetirla. Y a mí me gusta mucho ese personaje. Y agradezco que el público lo recuerde desde luego. Sol del Batey es una telenovela cubana del año 1985, adaptación del original de Dora Alonso que fuera llevada a la radio en 1950. Consta de 70 capítulos de aproximadamente 30 minutos de duración. Rosario es la hija única de Don Esteban, un rico hacendado cubano, dueño de un ingenio azucarero en la zona cercana a Trinidad, en el centro de la isla. Huérfana por parte de madre, su tía Doña Teresa siente por ella una particular antipatía, ya que le recuerda a Lisandra, la madre de Charito que traicionó a Esteban. Rosario encuentra comprensión y afecto en su madrina, la aristocrática Doña Gertrudis de Sandoval y Santa Cruz, y se enamorará de Antonio Fresneda, el sobrino de Doña Gertrudis, un joven que conspira a favor de la independencia de Cuba. Con la muerte de Esteban, Charito queda bajo la tutela de Doña Teresa, que, mediante el chantaje, la obligará a casarse en contra de su voluntad. Esta telenovela tuvo una popularidad enorme, constituyendo a día de hoy un referente en el imaginario popular del cubano y para los realizadores de este género. Y a modo de dato curioso les cuento que esta novela significó el debut en la televisión de Armando Tomei y Luisa María Jiménez. La mayor parte de las grabaciones en exteriores se realizaron en la zona colonial de Trinidad. Buenos días, doña Gertrudis. Oh, buenos días, señor comandante. Señora, buenos días. Con permiso. Es el comandante de la guarnición, español de pura cepa, pero casado con una criolla. La saludó con mucho respeto, madrina. Buenos días, doña Gertrudis. Oh, ¿cómo está usted, Reinaldo? Oh, permítame presentarle a mi ahijada, la señorita Rosario Guzmán. Mucho gusto, señorita. El gusto es mío, caballero. A los pies de ustedes. Reinaldo de Mendoza, sobrino del gobernador de la Cabaña. Buenos días, señora. Oh, ¿cómo está usted, señor coronel? Muy bien, muchas gracias. Señora, con permiso. buenos días. Es el gobernador de la Cabaña y su esposa, tíos del joven que acabas de conocer, Reinaldo de Mendoza. Buenos días, tía Gertrudis. ¿Cómo está, Charito? Muy bien, Antonio, gracias. Antonio, esto sí es una verdadera sorpresa. Tú en la primera misa de la catedral. Vamos sin rodeos. ¿Quién es ella? Porque mi sobrino acostumbra levantarse a las 11 pasadas. ¿Has venido por alguna damisela? Qué suspicaz amaneció mi querida tía.
Me levanté temprano con el único propósito de desayunar con ustedes. Por nuestra parte, nos complace mucho. ¿Verdad, Rosario? Sí, madrina. Antonio, hazle señas a Kiko para que se acerque. Ay, mi calecero es insoportable. Algún día de estos tendré que castigarlo enviándolo fuera de La Habana. Kiko es un poco alocado, pero no es mal muchacho. ¡Kiko! Mande, niño Antonio. Kiko, trae rápidamente el carruaje y llévanos por la calle de los Oficios. Mi ama, eso no va a poder ser. Esa calle está cerrada por un lado. Mataron a un hombre y la Guardia Civil está en Belén. Kiko, ¿qué fue lo que pasó en la calle de los Oficios? Por una casa de por allí mataron a un hombre llamado Aurelio. ¿Aurelio? Sí, así mismitico se llamaba el difunto. Mire, Piloncio Sereno me dijo que ese tal Aurelio se le reviró a la justicia porque lo agarraron con unos papeles y se trancó en su casa. Y entonces la Guardia Civil lo agarraron y después lo mataron. Kiko, ¿estás seguro que ese hombre se llamaba Aurelio? Pero, sobrino, ¿y ese afán tuyo por saber tantos detalles? ¿Es que acaso conocías a ese malhechor? ¿Malhechor? Es de suponer cuando la Guardia Civil lo perseguía. ¿Conocías tú a ese hombre? No, tía, ¿no? ¿Pura casualidad? La Habana está imposible. Ya no hay respeto alguno, ni siquiera para la vida. Kiko, trae el carruaje y ve por donde tú quieras, pero llévanos pronto a casa. Sí, su merced. Sobrino, ¿nos acompaña? No, tía, gracias. Iré en mi coche. ¡Arrea, Kiko! ¡Puta! ¡Allá del infierno! Gracias a la cobertura que me dieron unos amigos súper especiales para mí, que me ha regalado la vida, que me ha regalado las redes sociales, que de hecho este video es dedicado especialmente para ellos, es como logramos llegar a Santa Cruz del Norte. Este municipio se encuentra ubicado en la costa norte de Cuba y es uno de los 11 que conforman a la provincia de Mayabeque. Les cuento como dato curioso que hasta 2010 perteneció a la provincia de La Habana y limita al este con la provincia de Matanzas, al oeste con el municipio de Habana del Este, de La Habana, y al norte con el estrecho de la Florida, mientras que al sur con los municipios de Jaruco y Madruga. Y su territorio cubre una superficie de 376 kilómetros cuadrados. Además, si todavía no se han ubicado de realmente dónde está ubicada esta localidad, voy a estar colocando un mapa para que entren un poco más en contexto. Se dice que al ser segregado del municipio de Jaruco en el periodo de 1931 a 1943, los barrios de Boca de Jaruco, Jibacoa y Santa Cruz del Norte se logran constituir en el municipio de Santa Cruz del Norte con los mismos. Posteriormente, en la década del 70, se le incorpora la mayor parte del territorio del antiguo municipio matancero de Canací. Y para aquellas personas que no le dan seguimiento a nuestro contenido o están viendo este video por primera vez, les comento que ya llevamos cierto y determinado tiempo visitando muchas de las localidades, rincones, municipios y barrios que conforman precisamente a esta provincia de Mayabeque, y Santa Cruz del Norte no podía pasar por alto.
lo que viene a continuación es hacer toda una exploración, ya sea de la localidad, barrio o pueblo, para conocer más a fondo sobre él en cuanto a su realidad, la realidad de los cubanos que viven dentro de él, parte de su arquitectura y otros datos interesantes. Así es como nos tropezamos con parte del centro de esta localidad, donde casualmente se estaba llevando a cabo una de estas ferias agropecuarias, donde el cubano usualmente va a comprar productos tales como viandas, hortalizas, por qué no, fibras y todo aquello que se haga necesario para él. Y evidentemente, como nosotros aprovechamos toda la situación, estuvimos haciendo ahí nuestras comprillas, porque déjenme les digo, esto es algo que en la actualidad no se ve todos los días, y saben que hemos tenido la oportunidad de corroborarlo mientras hacemos nuestra visita por varias partes de la ciudad de La Habana y también de toda Cuba. Y es que en Santa Cruz del Norte encontré productos muy pero muy económicos en comparación a cómo te lo encuentras en La Habana. Que ahora vamos a otras localidades, a otros pueblos, a otras provincias y puedes encontrarte los precios como mismo los ves en La Habana. De entrada, y por ponerles un ejemplo, que aguacate en Cuba cuesta 50 pesos, me lo encontré en Santa Cruz del Norte. Aquí su precio oscila entre los 180 y 200 pesos cubanos. Ya me dejarán ustedes en la parte de los comentarios si vale la pena hacer las compras en Santa Cruz del Norte. Luego de nuestras compras llegó el horario del mediodía y saben que es el momento justo y preciso para digerir algo. Es por eso que rápidamente nos pusimos manos a la obra y realizamos toda una búsqueda para ver si degustamos de una forma u otra de la gastronomía local. Y es así como dimos con la cafetería, restaurante o más bien paladar Los Amigos. De esos sitios que te ofertan mayormente comida criolla cubana, que hoy por hoy, si me lo preguntan, están en peligro de extinción. Encuentras primero un sitio que oferta comida italiana, mexicana, que otro en particular. Y sinceramente dimos en el clavo con lo que yo considero uno de los mejores sitios del municipio para comer. Para empezar, estuvimos pidiendo un plato que verdaderamente es algo que probé por primera vez, o más bien una mezcla de sabores que había experimentado por primera vez. Y si ustedes lo han probado en algún momento y han degustado de este platillo, déjenme en la parte de los comentarios qué creen al respecto. Ya que pedimos un bistec uruguayo, que aquí el bistec uruguayo básicamente, para los que no tengan conocimiento, es un bistec de cerdo empanizado con relleno de jamón y queso. Y encima de ese bistec había ropa vieja de res, la típica ropa vieja cubana de toda una vida, con queso gratinado. Miren, sinceramente es una mezcla que jamás este paladar que ven aquí nunca había degustado. Casualmente aquí tuvimos la oportunidad de pedir un postre o un dulce, digamos, típico cubano, o más bien elaborado aquí en Cuba, que hace rato no había visto en la carta o en el menú de un restaurante, y moría de ganas de tener esa sensación nuevamente de probar
este dulce. Es el dulce de leche o lo que comúnmente el cubano conoce como leche cortada. Que a pesar de que quizás cuando lo elaboraron lo dejaron enfriar mucho y se cristalizó el azúcar que se utiliza para hacer o elaborar este dulce, o sea que básicamente eran unas pelotas de dulce de leche, como que de una forma u otra tuve esa posibilidad de probar nuevamente este dulce que hace años como cubano no he tenido la oportunidad de hacer. Para continuar con nuestra exploración, luego de hacer todo un bosquejo por la parte céntrica del municipio, de gustar de su gastronomía local, todos nos hicimos la misma pregunta: ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sitio visitamos a continuación? Yo, como soy una persona ingeniosa, que siempre estoy inventando, que siempre estoy haciendo de las mías, y para crearles contenido semana tras semana siempre estoy como que anotando ideas, investigando, elaborando 1000 guiones de un lado para otro, tenía anotado en mi teléfono el dato de que precisamente Santa Cruz del Norte era ese lugar en específico de Cuba donde se encontraba nada más y nada menos que la casa natal o la casa donde estuvo viviendo durante su época de la niñez la actriz Ana de Armas. Sí, están escuchando bien, esa actriz cubana de la que todos están hablando a día de hoy, y sinceramente en los últimos tiempos su carrera se ha disparado al estrellato de Hollywood de una manera increíble y extraordinaria. Quizás, y esto fue algo que nos pasó durante la exploración, no sepas ni remotamente de quién te estoy hablando, pero muchos la conocieron aquí en Cuba por su papel protagónico en la serie española El Internado. Además te cuento que comenzó su carrera con 16 años en su país natal y pronto obtuvo un papel principal en el drama romántico hispano-cubano Una Rosa de Francia. Luego de muchos otros trabajos en su carrera cinematográfica es como logra interpretar papeles más importantes de películas a nivel mundial, como es el caso de la película biográfica de Marilyn Monroe, y más recientemente forma parte del universo de las películas de John Wick con Ballerina, o sea que rotundamente tiene su mérito. Entonces se podrán imaginar que este aventurero empedernido no podía perder la oportunidad de decir: próxima parada, hacer toda una exploración a ver si damos con la casa de Ana de Armas, y así fue. Lo primero que estuvimos haciendo fue preguntarle a los locales. Primordial para esta investigación, no nos íbamos a estar guiando por Google ni nada por el estilo. Es así como nuestra primera mini entrevista a uno de ellos para dar con esta edificación surge precisamente en el centro de la localidad donde se encontraba esta feria agropecuaria. Ahí una mujer nos comenta que su casa natal radicaba en lo que se conoce como el barrio o el reparto de El Machete, y evidentemente para ahí fuimos. Lo que, para sorpresa de nadie, primer intento fallido, porque no es aquí donde se encontraba o donde radicaba esta casa. Y es increíble cómo en ese momento el universo, todas las estrellas, las constelaciones se alinearon, porque casualmente en ese barrio o en ese reparto del Machete nos tropezamos con una persona que había estudiado con Ana, el cual nos confirmó que ese no era el sitio donde se encontraba la casa, y precisamente nos dio la ubicación exacta de dónde podíamos dar con ella. Se imaginarán que después de varios minutos de ir para aquí, ir para allá, ir para Cuya, visitar varios edificios porque prácticamente todos eran iguales, y es ahí cuando nos encontramos con una tercera persona a la cual le preguntamos, no sabía, llamó hasta por teléfono, empezó a preguntar porque no conocía a la actriz. Les recuerdo que abandonó Santa Cruz del Norte a una muy temprana edad, y a la persona que contactó le dio la dirección exacta o el lugar donde podíamos preguntar para dar con esta casa. Y finalmente, ¿quién les iba a decir a ustedes que íbamos a dar con una cuarta persona importante para esta investigación? Y era nada más y nada menos que el padre de una de las mejores amigas de Ana, que hoy por hoy es uno de los sitios que visita sí o sí cuando viaja a Cuba. Vamos, de esas amigas de la infancia que todavía le quedan aquí, cuando tiene la oportunidad de venir a Cuba, la visita. Y así fue como dimos con el dato exacto, con la casa exacta de Ana de Armas, que es esta imagen que está corriendo ahora mismo en pantalla. Este primer apartamento de la planta baja de este edificio, que estuvimos haciendo como un pequeño diálogo, una pequeña entrevista con el señor, y nos estuvo comentando que aquí precisamente fue donde estuvo todo ese tiempo Ana de Armas, o donde vivió junto con su familia. Claro que en la actualidad quizás no guarde la misma arquitectura de como la dejó la actriz, y como dato les cuento que la persona que está viviendo dentro de este apartamento o esta casa no tiene nada que ver con la familia de Ana, o sea que es una persona completamente diferente que se mudó ahí. Mira, para María, no, hicieron por el lado. Muchísimas gracias. Mi hija es la que era mi amiga. ¿Quieres hablar con ella? No, tranquilo.
No, es que conocimos a otro muchacho que fue que nos mandó para acá. Que estudió con él. ¿Por qué no digo que estudió con él en el premio? Porque otra persona dijo que vivía en el Machete. No. ¿Viste? Conocieron con el Machete, Ella que llegó ahí y junto con mi hija iban desde primaria hasta la secundaria y todos fueron juntos con mi hija. Yo conocía a toda su familia, su papá, su mamá, su hermano, ella, todo el mundo de chiquitico hasta que se fueron de ahí. ¿En qué año más o menos se fue? ¿En qué año más o menos se fue? Cuando tenía 12 años no veía, ¿no? Yo lo que vi así era que con 14 años. Sí, 11, 12 años por ahí. Sí. Luego de dar con esta casa, se imaginarán que dijimos, check, misión cumplida, dimos con la casa exacta donde estuvo viviendo Ana de Armas con su familia en Cuba. Nada de datos falsos, nada de videos con clickbait, saben que eso es algo que para nada acostumbramos a hacer en este canal. Y por si fuera poco, algo que no me voy a cansar de repetir en este tipo de videos, aquí hacemos una preparación previa, hacemos un estudio de mesa, luego de materializar todo ese abanico de paradas y de cosas por hacer en el municipio de Santa Cruz del Norte dentro de la provincia de Mayabeque. Evidentemente llegó la hora de retornar para la ciudad de La Habana y de esta manera le ponemos punto final al recorrido y a la experiencia en el día de hoy. Y no quiero despedirme sin antes, claro, pedirles su opinión y que la depositen en la parte de los comentarios respecto a todo lo que tuvieron la oportunidad de visualizar en el video de hoy, ya sea respecto a este nuevo rinconcito que desbloqueamos o que nunca habíamos visitado en el canal, que creen de Santa Cruz del Norte, de lo que vieron, opinen lo que crean respecto de Ana de Armas, si ya conocían a la actriz, si han visto alguna película de ella, o también pueden comentar su película favorita o serie que haya protagonizado, y también si conocían este dato respecto a la casa donde vivía en Cuba. Los leo en los comentarios. Gracias como siempre por ver el video hasta el final y saben que me apoyan un montón dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con mucho más contenido. Recuerden que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida. Como pudieron ver en el título del video, vamos a estar tocando un tema que hoy es sin dudas una realidad y una actualidad si de los hoteles en Cuba estamos hablando, precisamente como parte de lo que yo llamaría una estrategia con el objetivo de generar algún ingreso. Para ello vamos a estar dividiendo el video en dos momentos. En un primer tiempo voy a compartirles y mostrarles una experiencia que tuve la posibilidad de vivir hace poquito, que va a ser necesaria para que entren en contexto sobre todo lo que vamos a estar debatiendo en el día de hoy, que es lo que nosotros conocemos como pasadías o todo incluido. Y ya en la segunda parte entraremos en materia, y es que estuvimos realizando un viaje a nada más y nada menos que a Punta Perdiz. Este es un espacio ubicado en la provincia de Matanzas y constituye un centro internacional de buceo donde se puede practicar esa modalidad náutica desde la costa. El mismo se localiza en la costa sur de la provincia de Matanzas, en la Ciénaga de Zapata, entre Playa Larga y Playa Girón. Como muchos de ustedes saben, todas estas aventuras comienzan en los horarios bien tempranos
tempranos de la mañana, donde nos reunimos en un punto en específico que es ahí donde nos recoge el transporte que nos va a estar moviendo hacia ese destino. Todos estos viajes por carretera tienen una duración súper extensa de unas cuantas horas y evidentemente hay que hacer su determinada parada para digerir algo y en este caso en específico desayunar. Si hay algo que va a marcar de una manera inolvidable mi viaje hacia Punta Perdiz fue el precio del pan con tortilla, porque desayuné un pan con tortilla, creo que tenía también queso y jamón y un vaso de jugo, 830 pesos. Sé que me van a decir como cubano, ¿por qué te sigues sorprendiendo con los precios que suben cada día en Cuba? Pero verdaderamente impactado. Después de varias horas de viaje, haber llegado a la provincia de Matanzas e insertarnos en lo que es la parte de la Ciénaga de Zapata, se pueden dar cuenta que una vez más llegamos al sitio súper temprano, porque el establecimiento de Punta Perdiz, donde íbamos a llevar a cabo esta especie de excursión de todo incluido, abría en el horario de las 10 de la mañana y ya como a las 8 de la mañana nosotros estábamos en la Ciénaga de Zapata, o sea que había que hacer un tiempo y es por eso que ahora mismo hicimos un pequeño recorrido por la parte del criadero de los cocodrilos y donde sale la lancha rumbo a la aldea taína, cosa que no me detuve para nada a documentarles porque hace muchos años hicimos como un video que lo dividimos en dos partes y bueno, lo que sí puedo mencionarles a modo de actualidad es el deterioro que poseen muchas de estas instalaciones. Lo único que estaba abierto era el criadero de los cocodrilos. La parte de la lancha, creo que vi un contenido de Instagram que hay que reservar previamente, cosa que ha cambiado, porque era hacer tu colita, pagar y ya te montas en tu lanchita o en tu barquito rumbo a esta aldea taína, que era otra de las atracciones que tenía esta parte de la Ciénaga de Zapata. Y finalmente, después de un par de horas de dar vuelta para aquí, dar vuelta para allá, estar atormentado con los mosquitos porque había una mosquitera que verdaderamente nos levantaron en peso a nosotros, levantaron en peso a la guagua. Vaya, ¿para qué hablarles de eso? Que si nunca has visitado esta parte de Cuba, te invito a que siempre andes con tu repelente arriba porque si no, te van a chupar literalmente. Llegamos a nuestro destino final, Punta Perdiz. Ahí nos estuvieron explicando cómo funcionaba todo esto. Después les voy a decir cuál fue el precio total de esta excursión o este pasadía, porque es algo que me gustaría explicarle en estos minutos iniciales del video. Esto como tal, estas instalaciones no vienen siendo un hotel, pero tienen el servicio de todo incluido, que es algo que va a ser súper importante para explicarles lo de los pasadías o de los todo incluidos en los hoteles, que es el objetivo principal de este video. Luego de estas explicaciones pasamos al lugar, un lugar sinceramente bello para pasar un día bastante agradable en familia, en pareja, con amigos. Rápidamente, como inauguramos el lugar en los horarios bien tempranos de la mañana, tratamos de buscar una buena ubicación para que no nos afectara el tema del sol, porque a medida que va pasando el tiempo el indio se pone, no les puedo explicar. Aquí. Bueno.
Y fuimos a la parte de los servicios que ofertaba esto. Primero que nada, barra abierta. No había tanta variedad de tragos, de refrescos, pero sí era barra abierta. O sea, que en estos sitios las personas que les gusta la cerveza no van a tener problemas con la cerveza dispensada. Y ahí fue cuando nos pusimos cómodos, nos dimos un chapuzón, disfrutamos del lugar. Verdaderamente un sitio ideal para hacer buceo, ideal para zambullirte un poco, a pesar de que sea una especie de arrecife, de costa. El agua estaba súper cristalina, veías los peces así por debajo del agua. Vaya, de esas bellezas que hoy por hoy, independientemente de cómo saben que está todo en Cuba, siempre van a estar ahí. Llegó la parte del almuerzo. A ver, vamos a explicar un poco para que entiendan por qué se llama todo incluido, o más bien pasadía en Punta Perdiz, porque además de disfrutar de las instalaciones, cuenta con este servicio de barra abierta y también un almuerzo que es como una mesa buffet, ¿saben? La típica mesa buffet que hay aquí en Cuba, que tú vas, hay variedades de platos, usted se sirve y no es dirigido como comúnmente tú vas a un restaurante. Al contar con estos servicios, cuando vas a reservar la excursión con estos grupos que se dedican a esto, tiene un valor de 8.400 pesos precisamente por estas dos ofertas que te incluyen. Entonces ahí le estoy compartiendo unas imágenes de lo que había en el menú, porque no es que siempre haya todo tipo de quesos, todo tipo de jamones, lo que uno como cubano espera en este tipo de mesa buffet, sino es la disponibilidad de los alimentos que haya en el menú en ese día en específico. Ya ustedes me dejarán en la parte de los comentarios qué creen al respecto. Bueno, el ají, ¿para qué tú quieres un ají así? No me gusta. Sí, no, guacamole, mamoncillo. Ahora, para esta segunda parte del video, les pido que se hagan una idea, que lo idealicen, que lo mentalicen, que lo que les acabo de mostrar viene siendo básicamente lo mismo, la misma experiencia o un poco similar a lo que puedes vivir en un pasadía o en un todo incluido en un hotel. Con la única diferencia que este establecimiento no viene siendo un hotel. Y con otra diferencia que quizás cuando vayas al hotel, además de disfrutar de una barra abierta, de disfrutar de una mesa buffet y de una costa o una playa, también puedes disfrutar de la piscina del hotel si cuenta con él. Bien, a modo de contexto vamos a compartirles ahora rapiditos unos cuantos datos respecto o relacionados con el turismo en Cuba. Y es que en el periodo de enero a mayo de este año 2025, Cuba ha recibido 1.171.228 visitantes, es decir, el 79,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, una disminución del 20,6%. Los turistas internacionales totalizaron 862.343, que esto viene siendo apenas el 73,4%, lo que significa 312.219 visitantes menos. Si se preguntan cuáles vienen siendo los factores que pudiesen explicar esta caída, se los resumo rápidamente, como es el caso de la crisis energética y los frecuentes cortes de luz, escasez de alimentos y suministros básicos, incluso en algunos hoteles, y otros como la conectividad aérea insuficiente. Con todos estos factores de por medio, es más que evidente que había que hacer algo al respecto, y ahora les comparto mi humilde percepción como cubano, que cuando tienen la posibilidad viaja de un lugar para otro y nota este tipo de cosas. Para ello vamos a estarnos ubicando en las zonas de turismo por excelencia a la hora de hospedarse, que viene siendo la zona hotelera de Varadero y en este caso alguna que otra callería, como es el caso de Cayo Santa María, de Cayo Guillermo, de Cayo Coco, que sin dudas es aquí donde se concentra la mayor parte o el mayor grupo de turistas que quieren visitar Cuba o simplemente vienen de vacaciones, siempre y cuando se encuentren hospedados en los más top, en los más reconocidos, en los que más calidad tienen, porque si nos ponemos a analizar, la gran mayoría en la actualidad se encuentran completamente vacíos. Entonces, con todos estos elementos expuestos, se puede resumir o concluir bajo mi percepción, bajo mi punto de vista, que esto es una especie de estrategia, porque todos queremos aquí comer con aceite. Quizás esto no sea una novedad, no sea nada nuevo, pero yo lo estoy percibiendo ahora, porque años atrás yo siempre he estado como que en estos grupos tratando de
sacar excursiones, moviéndome para Varadero, moviéndome para alguna provincia, para alguna excursión, y nunca había visto hoteles de Varadero ofertando pasadías. Ojo, vamos a entrar un poco en materia porque sí, me estoy enredando, pero espero que el mensaje al final del video se entienda. Si nos vamos por la parte de que esto no es nada nuevo, no sé si ustedes se habrán percatado que siempre ha existido toda una vida en los hoteles de La Habana, los pasadías en sus piscinas. Hay personas de la calle que no están hospedadas y pueden entrar a la mesa buffet, pagan un dinero en específico y pueden desayunar, demás y demás y demás. De hecho, lo que más se estiló en las vacaciones, las personas que tienen una mera posibilidad, fue precisamente ir a estos hoteles, ya sea el Dubil, ya sea el Tritón, ya sea el Neptuno, todos los que tengan piscina, y pasar un día agradable con el pasadía que te incluía la piscina. Tú pagabas un cover y de ese cover podías consumir algo y ya después el resto de lo que tú quisieras consumir en el día lo pagabas por tu dinero. Lo que mi duda es la siguiente: Varadero, desde que yo tengo conocimiento, todos los hoteles que se encuentran ahí siempre han brindado la oferta de hospedaje. Esto lo estoy viendo en estas vacaciones en específico, que tú vas a todos estos grupos a reservar o vas a sacar una excursión y hay pasadía de los hoteles. No sé si es que es algo que siempre ha existido, las personas que tengan conocimiento de esto pónganlo en la parte de los comentarios, o es que es algo novedoso con el objetivo de generar uno que otro ingreso precisamente a la baja del turismo, precisamente que si no es un hotel top está completamente vacío y no está generando ningún tipo de economía. Y no sé los de Varadero, pero al menos los de La Habana van a generar muchísimo menos con esto de que ahora también para sentarse en su terraza, para ir a desayunar, para disfrutar de la piscina, casi todo está dolarizado. O sea que quieres disfrutar de uno de estos servicios y ya no tienes que pagar en moneda nacional por tarjeta, sino con dólares. Y esto, ojo, es un proceso que gradualmente va sucediendo. No es que ya todos los hoteles, o bueno, no tengo conocimiento de eso, que todos los hoteles ahora mismo sean así, pero una amistad mía fue a Paseo de Prado, fue a consumir, no sabía que esa novedad estaba vigente, y cuando fue a pagar le exigieron el cover en dólares. No se pueden imaginar la confusión y todo el alboroto que se formó en ese momento. Siento que para darle veracidad a todo lo que hemos mencionado en este video va a ser sumamente importante mencionar ejemplos, y aquí les traigo dos, de los cuales los invito a los conocedores de toda esta zona hotelera, que siempre ha estado de hotel en hotel, que me comenten si esto ha existido, y precisamente en dos hoteles que voy a mencionar, como es el caso del Hotel Tuxpan, un pasadía en un hotel de 4 estrellas. Vamos a ver que con esta oferta tienes acceso a la piscina, la playa privada y un almuerzo delicioso incluido, y otras ofertas gastronómicas variadas que dice por el cliente. O sea que ya lo único que te oferta es el acceso a la piscina, a la playa y al almuerzo. Ya otras ofertas que tú quieras consumir, como es el caso de bebida y de comida, ya tiene que ser por tu cuenta independientemente del precio que pagas. Y aquí tenemos el otro ejemplo, que es Hotel Los Cactus en Varadero, y también es un hotel 4 estrellas. Ya aquí sí estamos hablando de precios, ya que el pasadía o el todo incluido te sale en un valor de 11,000 pesos. Eso, saben, estos precios varían en dependencia de la temporada, de los meses en los cuales se encuentren, y quizás ahora usted le escriba a uno de estos hoteles y ya no tenga esa oferta. Esta oferta es un todo incluido, que incluye el transporte de ida y de regreso, el servicio de guía, la manilla para entrar a la mesa buffet, que es de 12 de la mañana a 3 de la tarde, barra abierta, que es de 10 de la mañana a 4:15 de la tarde, el snack bar, también tienes acceso, se me olvidó esa parte, en el hotel también está el snack bar, con un horario de 10 de la mañana a 4:15 de la tarde, y tienes acceso a las instalaciones del hotel, como es el caso de su piscina y el acceso a la playa y las tumbonas. Sin ánimos de ser reiterativo, esto lo vi por primera vez en estas vacaciones en específico. Hoteles de Varadero que te dan esta oferta de pasadía o de todo incluido, a diferencia de los de La Habana, que siempre están vacíos y siempre han tenido a modo de estrategia esto de pasadía para la gente de la calle, y así generar un dinerillo, porque si esperan por el turismo. Para arrancar este listado vamos a tener que tomar la lanchita de regla, que déjenme correr porque creo que se me va, y ya se deben imaginar cuál de ellas inicia este video.
falsa alarma. Ya estaba agitado ya. Porque esta es la lanchita que va para Casablanca. Y la que me toca a mí es la de Regla. Casualmente las dos están en funcionamiento. Así que nos resta pedir el último y esperar a que llegue. Que de hecho, miren, la viene llegando por allá. ¿Qué vale? ¿5 o 10? 2 pesos. Ya tengo eso. Sean bienvenidos a la iglesia de Nuestra Señora de Regla. Sin dudas teníamos que iniciar este video con ella porque precisamente estamos a solo días del Día de la Virgen de Regla. Entonces se imaginarán la gran cantidad de cubanos que la estarán visitando durante toda esta semana. Vamos a adentrarnos para mostrarles cómo luce hoy y mientras les voy contando unos cuantos datos históricos e interesantes sobre la edificación. La iglesia de Nuestra Señora de Regla se encuentra ubicada detrás del muelle del municipio de Regla, frente a La Habana Vieja, justo al otro lado de la bahía. Se trata de una iglesia pequeña pero importante, debido a su larga y colorida historia. Llama la atención porque en su altar principal se exhibe una imagen de la Virgen de Regla, una virgen negra venerada por los católicos que se muestra con un niño blanco entre sus brazos y que la santería la relaciona con la orilla Yemayá, la orilla del mar y la patrona de los marineros. Según la leyenda, esta imagen fue tallada por Agustín el Africano durante el siglo V y dicha estatua fue llevada a España durante el año 453 para protegerla de los bárbaros. Durante el viaje, el barco que transportaba la imagen sobrevivió a una gran tormenta en el estrecho de Gibraltar, por lo que la estatua fue elegida como patrona de los marineros. Nuestra Señora de Regla fue proclamada patrona de la Bahía de La Habana durante 1714 y en 1957 la imagen fue coronada por el cardenal de la Catedral de San Cristóbal de La Habana. Cabe mencionar que durante el día 8 de septiembre miles de peregrinos acuden hasta esta iglesia de Regla para celebrar el Día de la Santa y la imagen es llevada en procesión por las calles del municipio. Exploremos un poco lo que viene siendo la Basílica Menor de San Francisco de Asís. Ahí tenemos una parada icónica del turismo que sigue estando vigente por los años de los años y bueno, se pueden dar cuenta que hace unos meses atrás
pasamos por aquí y estaba como que en reconstrucción, que es el mismísimo Caballero de París. Ahí ven los turistas como siempre. Vaya, que persona que esté visitando Cuba y en estos grupos de turismo, estos guías que hacen un tour por toda La Habana, no te incluyan como parada la plaza de San Francisco de Asís. Vaya, es como que hay una gran parte de La Habana o de la parte del casco histórico que no visitaste en su totalidad. Miren, hace unos meses atrás, como les digo, no se podía transitar bien por esta parte y ahora la podemos ver un poco mejor. Y como dato curioso que estuve investigando, se dice que esta edificación en el ayer sirvió como almacén de tabaco. Estamos en presencia de la Iglesia y Real Hospital San Francisco de Paula. Otra de las tantas que cada vez que pasamos y tratamos de documentarla en su interior, tenemos mala suerte. Bueno, les cuento que esta fue erigida en 1668 y como mismo les mencioné anteriormente, fue un hospital de mujeres y convento. Como curiosidad, en el ayer, su cúpula fue considerada una de las más bellas de la ciudad y hoy funciona como sala de conciertos y espacio cultural. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Fíjate que la cúpula ya no se encuentra en condiciones de decir que es una de las más bellas de la ciudad, Y vamos ahora a documentarla desde el frente. Creo, no me acuerdo qué video yo les hice a ustedes, que tuvimos la oportunidad de entrar y sí, en sus interiores es bella y preciosa. Y tenía como varias distribuciones así a la hora de que alguien venga aquí a dar un concierto. Miren, está abierta. Bien el clavo. Vamos a entrar a ver qué tal. Buenos días, ¿se puede pasar? Buenos días. Ya veo que está en restauración. Ah, ya, está bien, gracias. Bueno, está despalillada porque está en restauración. O sea que nada que ver con lo que visitamos hace un tiempo atrás. Pero bueno, la logramos documentar en su interior. Así que es momento de pasar a la siguiente parada de iglesias que estaremos haciendo en este video. Ahora nos insertamos en la calle Cuba porque toca el turno hacer la visita de lo que considero una de las más bellas arquitectónicamente hablando dentro de la ciudad, que es sin dudas la iglesia de las Mercedes. La iglesia de Nuestra Señora de la Merced es uno de los templos que merecen ser destacados en La Habana Vieja. Se encuentra ubicado en el 806 de la calle Cuba, en esquina con la calle de la Merced. Esta iglesia, construida en 1755 y reconstruida en el siglo XIX, consta de 3 amplias naves, un hermoso altar mayor y una cúpula. Su interior ha sido decorado imitando las iglesias italianas según el modelo de San Pedro de Roma, mostrando un exceso de ornamentación. En él encontrarás bóvedas pintadas con frescos y varias pinturas antiguas. Llama la atención su curioso medio claustro decorado con estatuas, entre ellas una del profeta Elías y otra de San Dimas, el buen ladrón. Desde que la encontramos en su exterior destaca la imponencia de su altura, las gruesas columnas y los arcos y resalta la sombría fachada, totalmente contraria al esplendoroso interior lleno de luz, ornamento y contrastes de color. Extensos murales, pinturas que bañan paredes y techos, lujosidad a raudales y belleza imponente. El templo es actualmente un lugar de encuentro entre los seguidores de la religión afrocubana de la santería, ya que la Virgen de la Merced corresponde con Obatalá, uno de los dioses de la cultura yoruba.
Aquí nos encontramos con la iglesia o la parroquia del Espíritu Santo. Esta también se encuentra ubicada en la calle Cuba, aquí en La Habana Vieja, y fue fundada en 1638. Considerada la iglesia más antigua en pie de toda La Habana. Como curiosidad les cuento que fue la única que permitió entierro de personas de color y pobres dentro de su recinto, algo prohibido en otras iglesias coloniales. Vamos a adentrarnos porque casualmente está abierta. Buenos días. Como ven, en comparación a las que hemos visitado hasta ese minuto, esta es bien pequeñita, bien discreta. Y también se encuentra en restauración, en reconstrucción. Fue construida en el año 1748 por los jesuitas y es considerada uno de los mejores ejemplos del barroco cubano. Sin dudas, una de esas tantas paradas que el turista, el que quiere conocer por primera vez la ciudad, no puede dejar de hacer. Como curiosidad, y esto no sé si es un dato certero, si es un dato verídico, se dice que aquí estuvieron los restos de Cristóbal Colón durante más de un siglo, hasta que fueron trasladados a Sevilla, aunque hay quienes creen que nunca salieron de Cuba. Déjenme decirles que hay algo súper interesante en todas las iglesias que he visitado en este video, y es este cartel que ven aquí que dice Año Santo 2025. Buenos días. La Catedral de San Cristóbal de La Habana se encuentra ubicada en la Plaza de la Catedral en La Habana Vieja, dominada por dos torres desiguales y con una fachada barroca diseñada por el arquitecto italiano Francesco Borromini. Su construcción comenzó en 1748 por la Orden de los Jesuitas. En 1767 fueron expulsados del Nuevo Mundo, quedando su obra paralizada. 11 años más tarde, el obispo Felipe José de Tres Palacios y Verdeja adquirió los terrenos, proyectando en su imaginación la construcción de la catedral. Actualmente es considerada como una de las edificaciones religiosas más bellas y sobrias del barroco americano, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Está dedicada a la Inmaculada Concepción, cuya imagen se encuentra representada en el altar mayor. Detrás de este se encuentran tres pinturas al fresco, obra de Giuseppe Perovani. Ahorita se los intenté documentar, pero es más que evidente que un elemento que no puede faltar en una iglesia es su órgano. Miren, aquí es de la catedral.
Miren esto, caballeros, qué belleza. Y ahora me estaba percatando, creo que es la única iglesia que he visitado en el día de hoy que cuenta con sistema de cámaras de seguridad, para que vean lo importante que viene siendo. Ahora, para ya salir del municipio como tal, nos encontramos con la iglesia del Santo Ángel Custodio. Les cuento que esta centenaria iglesia fue creada en el año 1690 por Diego Evelino de Compostela. Ha sido remodelada en varias ocasiones y en ella fueron bautizadas, a modo de dato curioso, los mismísimos Félix Varela y José Martí. Y vamos a acercarnos ahora porque justamente a un costado de ella se encuentra la escultura de la reconocida Dama del Abanico. Miren, ahí está, en la entrada de la misma. ¿Quién más sino este personaje que es Cecilia Valdés? Ahí está la entrada, vamos alejándonos un poco para que la vean de frente. Si me lo preguntan, es otra de las cuales siempre paso en alguna ocasión para visitarla y siempre está cerrada. Hablemos ahora del templo de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre aquí en la ciudad de La Habana. Teniendo en cuenta que los que rinden culto a la Virgen de la Caridad y en particular aquellos que se les dificulta la peregrinación hasta el Cobre, en el centro de la capital cubana radica una iglesia dedicada a tributarle homenaje a la patrona de Cuba. A solicitud de un patronato presidido por doña América Arias, el sumo pontífice Pío X prescribe en 1913 que el templo se consagra a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Un 8 de diciembre, 41 años más adelante, después de una transformación integral del recinto eclesiástico, se reconoce como Santuario de la Virgen de la Caridad. La fecha del lugar en fundación del oratorio primitivo, que fue consagrado en La Habana a la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, acontece durante los años de la segunda década del siglo XVIII, en una ermita de paja no muy distante de la muralla, en las proximidades de la llamada Puerta de Tierra.
El santuario de San Lázaro es el lugar de destino de uno de los peregrinajes anuales más importantes de toda Cuba. Fue convertido en santuario nacional en la década de los 90. Este templo, que se encuentra cobijado en el pueblo de Rincón, en su interior se encuentra el Santo San Lázaro, también conocido como Babaluaye, una orisha en la santería famoso por ser el patrón de la curación de los enfermos y cuidar de los pobres. Su festividad tiene lugar el día 17 de diciembre, donde decenas de miles de cubanos acuden en peregrinación para manifestar su devoción al santo católico. Junto al santuario se encuentra un hospital donde reciben atención médica personas enfermas de lepra y otras patologías dérmicas. Concluimos este recorrido de iglesias con nada más y nada menos que la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que como saben se ubica en la calle Reina. Esta, como pueden ver, es de estilo neogótico y fue inaugurada en 1923. Y les comento una curiosidad bien interesante, y es que es considerada la iglesia más alta de Cuba al poseer 70 metros de altura, como pueden ver. Y sus vitrales también son considerados de los más impresionantes del Caribe. Vamos a adentrarnos. Esta es una de las que más visitamos precisamente por el tema de fechas bien marcadas, como es el caso de Navidad, entre otras alrededor del año. Hola, buenas tardes. Y vamos a comprobar lo que les acabo de decir de los vitrales. Verdaderamente, miren esta belleza. Miren esto, qué impresionante. Déjenme hacerle zoom. Vaya, sin palabras. Y para qué hablar del terminado de todo. Miren, un detalle que también me he percatado a la hora de hacer este video. La cogí con los órganos. No sé si este será el más grande, pero de todas las que he visitado, yo creo que es el más inmenso. Miren el tamaño, aunque se vea a lo lejos. Y tiene tallado un número que me imagino que sea el año en el cual se construyó, que fue 1970. Sé que muchos de ustedes en algún momento se han preguntado, Yonix, ¿qué está pasando con ese contenido que nos traes con cierta y determinada frecuencia que habla sobre la actualidad de Cuba, o más específicamente de la ciudad de La Habana, para mantenernos informados y actualizados sobre todos los acontecimientos que están sucediendo en la isla? Déjenme les digo que para eso tengo una pequeñísima explicación. Aparte de que en estos días, digamos que en La Habana o en Cuba no hay mucho que contar, independientemente de todo lo que sucede a diario, que muchos de ustedes ya deben tener conocimiento y deben estar informados. Tengo que decirles sinceramente que en estas semanas o en estos días yo estoy que no tengo tiempo de absolutamente nada. Entre momentos y experiencias inolvidables que he tenido la oportunidad de vivir junto a personas especiales, como ciertos y determinados trabajos que no tienen nada que ver con las redes sociales. No puedo contarles mucho y al mismo tiempo feliz de tener siempre trabajo y de estarme moviendo de un lugar para otro. Básicamente estoy que no tengo tiempo ni para rascarme la cabeza. Entonces después de mucho tiempo dije, este es el momento exacto donde tengo la cobertura o el break de, sin perder la costumbre, caminar una calle X de La Habana o caminar parte de la ciudad para ver con qué nos encontramos en cuanto a actualidades y cosas que están sucediendo aquí en la ciudad de La Habana. Así que sin más dilatación, comencemos con el recorrido. Como ven, nos encontramos en el municipio de Centro Habana, donde si no, y vamos a recorrer un poco la calle Márquez González.
Bueno, llegamos aquí a una intersección importante que tiene la calle Márquez González, que es con Zanja. Y puedo decirles que quizás nada nuevo, pero bueno, vean las calles un poco tranquilas, sin tanta gente, precisamente porque estamos caminando, transitándolas bien temprano en la mañana. Además de los motivos que todos conocemos por los cuales hoy la ciudad se encuentra completamente vacía, puedo decirles que con el tema de los apagones, en el horario de la tarde o el horario de la noche, no saben la gran cantidad de gente que hay sentados en los portales, viendo las horas pasar hasta que llegue la luz. Ahora vamos a desviarnos por San Rafael porque tengo que ir a la mala de la mala a conseguir unas cosas que necesito para la casa. Ya en cada rincón hay una venta de estas mayoristas para las personas que quieren abastecer sus negocios, sus cafeterías, sus MIPYMES. Y aquí evidentemente, como venden absolutamente de todo, van a ver un mayor flujo de cubanos en la calle. A modo de actualidad puedo decirles que respecto a las viandas, a las hortalizas y a las frutas, ya se está yendo la temporada de papa, ya se está yendo la temporada de aguacates. Vamos a ver ahora por qué nos sorprende esta temporada, porque ya verdaderamente todo eso de la temporada de las viandas, de las frutas es algo impredecible. Ok. Entramos a esta tienda que está aquí mismo en San Rafael. En los pulores de mujer, los chores. Todo de mujer. Todo de mujer, ¿no? La ropa. Arriba. Bueno, se sube por aquí. Gracias. Buenos días. Para ver la ropa de hombre aquí, ¿verdad? Gracias. ¿Esto? Ah, ya.
Como ven, toda esta ropa es reciclada. Que sobre eso tocamos el tema en un video reciente. Y los pulos cuestan 850 pesos cubanos. Son overoles de trabajo. Gracias. Y como pueden ver, una tienda súper grande. Y vamos a salir un poco de esta parte ajetreada de San Rafael. Y una de las cosas que estábamos buscando es precisamente estos pomos de miel, que me costó 500 pesos cada uno. Y aquí los conseguí. Y ahora estamos transitando por la calle Gervasio. Aquí a la izquierda, donde están las personas, es una pizzería. Que no precisamente en este horario, pero déjenme decirles que entre las realidades actuales que tiene el cubano es que en los horarios de la tarde, de la noche, cuando ya uno quiere comer y muchos están en apagón, recurren a estas pizzerías y, como dice el buen cubano, matan con una pizza, un jugo y ya esa es su comida. Porque créanme que es un poco tedioso cocinar en apagón, cuando no tienes luz no tienes agua para cocinar, para fregar, en fin, es un problema matemático que creo que en la actualidad no tiene solución. Bueno, esta fila o cola que ven aquí, precisamente la misma calle Gervasio, para comprar cigarros. Los que tengan ese negocio ahora mismo en Cuba están haciendo su dinerito, porque verdaderamente el cigarro en la actualidad, su precio está por las nubes. Aquí ando montado en el bici taxi con mi bici taxero de confianza. Mírenlo cómo está activado, es con él. Cuando lo encuentren por La Habana, monten con él. ¿Cuántos kilómetros tú recorres al día, más o menos? ¿Cuánto? 30 kilómetros. En total, de todas las carreras que da. Bueno, un ejemplo de sacrificio y de esfuerzo aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo dice Mar Anthony? Donde vayan, ahí voy. No fea. Está activado con la música. Ahí. Ahí nada más. Nada. Bueno, tuve que rentarlo porque ahora vamos a ir hasta Ejido, que me hace falta comprar granos, arroz y frijoles colorados. Y entonces continuamos con este recorrido de buscar cosas y al mismo tiempo actualizarlos de cosas que están pasando aquí en La Habana.
cada espacio del cuerpo. Oigan, después de tanto ajetreo ya estamos aquí en la casa con parte de las compras que teníamos pensado hacer en el día de hoy, en lo que andamos por ahí por las calles de La Habana documentándoles y creando el contenido. Esta java de frijoles colorados que nos hacía falta, creo que estaba a 450 pesos cubanos la libra. Y esta java entera de arroz, no sé si es uruguayo, guyanés, no sé, porque todos los días importan de un país diferente, brasileño. Tiene un precio de 320 pesos la libra y compré 10, 3.200 pesos en arroz. Les cuento que en todo el trayecto con mi visitarcero de confianza tuvimos un pequeño debate porque precisamente este tema lo tocamos en un video anterior, el de los 7 barrios actuales como se encontraban en La Habana, Cuba, que es el tema de las colas y las piqueras, algo totalmente nuevo que yo nunca voy a acabar de entender, en el sentido de que tienes que irte con el que le toca de la cola, ¿saben? Hay como una fila llena de visitarse y tú tienes que irte con el que le toque en el momento. Y yo, como siempre voy en contra de las reglas, yo digo, no, yo me voy contigo porque tú eres el visitarse que siempre cojo, yo soy tu cliente fijo. Entonces se imaginarán que la persona que le tocaba amarró la cara, puso mala cara, en fin. Pero bueno, cosas que pasan en Cuba. Sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, ustedes saben que yo salto de palo para rumba y las personas que estén viendo mi video por primera vez tienen que adaptarse a la idea. Estuve viendo en el mercado donde estuve comprando el arroz y los frijoles colorados, los precios de estos determinados productos para compartírselos a modo de actualidad. Por ejemplo, una botella de aceite ya en Cuba cuesta 890 pesos cubanos. Un cartón de huevo te lo puedes encontrar en dependencia del lugar que visites, ya sea en 2.700 pesos, 2.800, 2.900 y hasta 3.000 pesos cubanos, entre otros como el arroz, que ya les mencioné el precio, y otros productos con sus precios que voy a estar poniendo como una tablilla aquí que le hice una fotografía para que comparen, y ya me dejarán ustedes en la parte de los comentarios todos los productos que estuvimos mencionando, el valor que poseen en tu país. Ok, estamos nuevamente en la calle y ahora vamos a recorrer un poco Oquendo. Y ya pueden estar viendo el sol que se está mandando plena 12 del día. Vaya, que no se puede salir, pues se pone sato. Y yo por lo menos, no sé el resto de la gente, yo no puedo dejar de salir sin mi toallita y sin mi sombrilla. ¿Qué va a caer? Este sol te marchita, te agota. Y si eres una persona como yo, que siempre está en la calle de un lugar a otro, moviéndose para todos los lados, nada más el sol y ir a pie, ese simple hecho, ya cuando termina el día estás destrozado completamente, entonces hay que tomar precaución. Fíjense que miren, como en el sol no hay nadie y ahora observas un poco la parte de la sombra y te encuentras la poca gente que siempre está en este horario en la calle. No, pero el problema es que, mira, a Rey no se le puede cobrar, que no se te pide todo. A Rey me pagó, mira. Y ahora cuando venga tú, por favor, dile que ella sí está Rey. Bueno, nuestro recorrido va a terminar en El Vedado y una de las mejores rutas para trazar
para moverte desde Centro Habana hasta El Vedado, sin duda es pasar o transitar un poco por esta calle que es San Lázaro. Miren cómo aquí abrieron otro negocio privado. Se llama Mercado Ideal 1005. Pero bueno, no vamos a detenernos aquí en San Lázaro, vamos a ver si atravesamos por otra calle. Bueno, ahora estamos pasando por la calle Jovellar. A veces se me pasa a mencionar ya. Miren este cartel. El que eche escombro aquí es multado con 10.000 pesos de multa. Ok. Y aquí estamos en Infanta. Esta calle también de Jovellar se la conoce como 27 de noviembre. Y visualicen un poco de la arquitectura de esta parte de la ciudad. Miren, donde los edificios tenían nombres, se llama el edificio California. Ya estamos en El Vedado. Evidentemente, como ya estamos en etapa estudiantil, comenzó el curso escolar, aquí van a haber más movimientos de estudiantes, de personal saliendo del trabajo o de personas normales deambulando por acá. Quiero mostrarles un negocio que tenía una sede en el centro de negocios y creo que cerró, y ahora tiene su sede principal aquí en El Vedado. ¿Se acuerdan cuando lo visitamos? Que se especializa en el té de boba. Los otros días había un contenido de una muchacha que estaba dando su opinión y se llenaron de odio con ella por simplemente dar su opinión acerca de los productos que ofrecían. Y de eso tengo que decirles simplemente que ya en la actualidad como que
Muchas personas están perdiendo el miedo a agarrar un teléfono y grabar a la hora de decir lo que piensan o lo que sienten respecto a algo aquí dentro de Cuba, que es simplemente eso, una opinión o una crítica, ya sea constructiva o lo contrario. Pero bueno, mucha gente se llena de odio y por el simple hecho de tú decir lo que piensas ya se forma la fiesta del guatao. Miren cómo está esta parte de La Habana Libre para coger carros rumbo a La Palma, 10 de octubre, entre otras partes de la ciudad. Gente, y retomando el tema anterior de que uno ya aquí está perdiendo un poco el miedo a la hora de subir un video, dar su opinión respecto a una experiencia que vivió, un sitio que visitó, no sé qué es lo que está pasando con las generaciones actuales, que son de cristal literalmente. Uno da su humilde opinión en un video y ya te quieren comer. Bueno, puedo ponerles mi ejemplo personal. La gente que me sigue de Instagram, no les puedo explicar lo que se me armó por allá con un video que hice precisamente hablando de una de las tantas realidades que vive el cubano a día de hoy y relacionado con la profesión que estudio. Bueno, las personas que no sepan ni remotamente de qué estoy hablando pueden buscarme en Instagram para que vean las opiniones de las personas de una serie de aspectos que me estuvieron tildando por simplemente decir algo que todos sabemos. Y bueno, eso es un simple ejemplo para que vean cómo se maneja todo este mundo de las redes sociales, de llenarse de odio y de las generaciones de cristal. Aquí cada día que pasa, en vez de evolucionar, de avanzar, lo que vamos es retroceso, para atrás como el cangrejo. Y en muchos aspectos, entre uno de ellos es de los ideales y los pensamientos. Evolucionen de pensamiento, por Dios, y más en esta era digital donde todo se publica, donde se habla de todo, donde todo se sube a internet. Lo que bueno, una vez más les digo, todavía, a pesar de los años que han pasado, estamos en ese proceso de como que seguirnos digitalizando. Precisamente aquí en El Vedado, ¿se acuerdan cuando les hice un video donde hablamos de esta tienda que en el futuro iba a abrir, que la había cogido un español, todo ese chisme, todo ese brete? Bueno, ya hace cuestión de un mes, creo yo, hizo su apertura. Y ahora, como sé que a ustedes les gusta chismear que hay en este tipo de establecimientos, vamos a hacer un pequeño tour dentro de sus instalaciones a ver qué hay. Me imagino que ya muchos de ustedes hayan conocido de este establecimiento por los ciertos y determinados contenidos que ya se han publicado o que se deben haber publicado al respecto por parte de otros creadores. Solo que saben que nos gusta marcar la diferencia y no nos gusta ser otro más del montón. Por eso yo llego a hacer la visita 3 aguaceros después, porque sin dudas cuando abren estos establecimientos o hay una noticia o una tendencia, la gente va corriendo, matándose a grabarlo para tener la primicia, y saben que nosotros no nos parecemos a nadie. Sin embargo, me pareció una buena idea de documentárselos como otra actualización más para incluirles en este video. Pero no es menos cierto que estos son sitios o aspectos que yo en lo personal estoy tratando de evitar, precisamente por lo que les comenté anteriormente. Como ven, ya a la entrada del establecimiento te encuentras con el apartado de los congelados, donde me tropecé con productos como picadillo, pechuga, verduras congeladas, mariscos y disímiles productos en mar como camarón. Una de mis partes favoritas, la parte de los postres en refrigerio, donde había algunas tartas y algunos dulces finos. En este caso no vamos a detenernos tanto a la hora de mencionar los precios, porque verdaderamente para este establecimiento o esta tienda habría que dedicarle todo un video si de precios y de valores estamos hablando. Simplemente es un pequeño tour para que vean lo que pueden encontrar en lugares como estos. Tiendas que, como saben, no están al alcance de la mayoría de los cubanos. Solo unos pocos privilegiados pueden acceder a ellas, y evidentemente al ser una tienda moderna de las nuevas dolarizadas que existen dentro de la ciudad, el pago puedes hacerlo a través de tarjetas extranjeras, la tarjeta clásica, o pago en efectivo con dólares y euros. Y aquí les estoy mostrando de los productos que les estaba hablando al principio del tour. Para continuar con la parte dulce, donde nos encontramos con muchas tabletas de chocolate, chocolate con leche, turrones, entre otros.
Y para no dilatar más esto, porque saben que me encanta dar bastante muela en estos minutos finales de recorrido, voy a dejar que corra un poco de música instrumental para que conozcan más de este establecimiento. Importante antes de comenzar este video. Con las imágenes que verán a continuación, yo los invito personalmente a que no se me llenen de odio, no me formen crisis, no piensen que le estoy dando promoción a alguien o alguna entidad en específico, y sabemos que muchas de las cosas que visualizarán en los próximos minutos no están al alcance del cubano. Y estas fueron tan solo experiencias vividas gracias a la oportunidad y a la cobertura que me dieron unos amigos muy especiales para mí. Aclarado todo entonces, demos inicio a este contenido. Toda esta serie de aventuras comienzan un buen día cuando tenemos que movernos hacia el aeropuerto internacional José Martí. Me pasó lo mismo que hace unos meses atrás cuando visitamos la Terminal 2. Hace mucho tiempo no visitaba esta parte o esta institución como tal de la ciudad, entonces se imaginarán que me tomó por sorpresa ver el cambio que había dado la Terminal 3, que es el lugar en específico a donde teníamos que ir, porque sí, después de mucho tiempo nos tocaba realizar la recogida de alguien que venía de otro país. Si hay algo que llamó mi atención y me asombró un montón en esta Terminal 3 del aeropuerto internacional es la gran cantidad de negocios privados o de medianas o pequeñas empresas que hay instaladas dentro del aeropuerto. Ya se pueden imaginar que una cantidad de productos extranjeros importados, sobre todo de Estados Unidos, precisamente con unos precios explosivos, porque evidentemente la persona inteligente dice, bueno, a veces de que las personas vienen de otro país con sus maletines, con ropa, con comida, con medicamentos, quizás les falte algo y yo inteligentemente tengo mi puesto aquí con productos que quizás sean del día a día de esa persona y así me los compro. Bueno, resumiendo, todo estaba súper caro. Nosotros llegamos en un horario que estábamos heridos y entonces, como saben que de una forma u otra se hace una estancia bien extensa en lo que tú llegas al aeropuerto, esperas que la persona salga del mismo. Se imaginarán que teníamos que digerir algo, entonces nos pusimos en una de estas mesitas porque, ojo, además de que venden cosas, hay cafeterías donde puedes tomarte tu café y bueno, ahí pueden estar viendo las imágenes que tuvimos que tomarnos un jugo y comernos un croissant para que más o menos nos vuelva el arma al cuerpo. Después de esa ansiedad de estar mirando a ver si salen, a ver si lo salen,
coincidimos con mis amistades, ya se pueden imaginar un desborde de alegría después de casi 3 años de no vernos, de ponernos al día y de actualizarnos y evidentemente de vernos en persona. Pasamos a la parte de la renta del carro y a la parte del alojamiento. Evidentemente saben que hay muchas personas que desde el lado de allá, desde su país de residencia, ya por mediación de internet hacen todo este proceso y es nada más bajarte del aeropuerto, tomar tu carro, ir rumbo al alojamiento y ponerte cómodo, y eso fue lo que estuvimos haciendo en ese tiempo luego del aeropuerto para comenzar a hacer la visita de varios sitios para cenar, estar en un lugar tranquilo, calmado y conversar y platicar, que lo necesitábamos muchísimo. Y aquí es cuando comienza la visita de los lugares lujosos, de los lugares que no están al alcance de muchas personas aquí dentro de Cuba, ya que estuvimos haciendo la visita del restaurante Vista Mar. Sin dudas, uno de esos tantos sitios con unas vistas geniales, fantásticas, que verdaderamente persona que ame los atardeceres, que le guste tener tranquilidad, llevar a cabo una cena romántica, este sitio está especial para todos esos planes. Da la casualidad que todos nos pusimos de acuerdo para en esa ocasión picar, entonces estuvimos pidiendo varios entrantes para luego pasar al plato principal, que creo que casi todo el mundo pidió eso, que era un filete de pescado con una salsa pesto, vaya, algo que verdaderamente no tiene comparación y con una mezcla de sabores exquisita. Luego de una buena cena y pasar el rato en este sitio, llega una de las horas, bueno, mi hora favorita en la comida, que es el postre. Y evidentemente este restaurante se encontraba a unas cuadras de la heladería El Gelato. Heladería que tuvimos la oportunidad en otro momento de visitarla hace muy poco y les estuve compartiendo un contenido hablando con más detalles de los precios, de cómo ha cambiado el lugar. Así que yo los invito a que si no han visto este contenido, me busquen en otras redes sociales como Instagram y TikTok como Jonix2, así juntos, y ahí van a tener más detalles de este sitio, porque sí, es una selección de todo lo que hicimos en esos días, pero no pienso detenerme a describir el lugar, ni hacer una reseña, ni nada por el estilo. Lo que sí puedo decirles es que sin dudas este viene siendo una de las pocas dentro de tantas heladerías que existe en la actualidad aquí en la ciudad de La Habana, que digamos que sigue manteniendo su calidad, pero el precio como que no lo acompaña un poco. Tocaba o correspondía darnos unos traguitos, y como todo estaba en la misma calle, en la misma avenida, decidimos hacer una parada en nada más y nada menos que el paseo marítimo de Primera y 70, un lugar que estoy visitando por primera vez después de mucho tiempo, y creo que no tiene nada que ver con el Primera y 70 del ayer cuando se inauguró. Y dirán, ¿por qué? Si viene siendo lo mismo. Seguro que a lo mejor las instalaciones están un poco más deterioradas, están menos cuidadas, pero también esto influye con el tema del ambiente, ya que pienso, y esto es mi opinión muy humilde y personal, si otras personas piensan diferente, pónganlo en la parte de los comentarios. El ambiente de Primera y 70 hace unos años atrás era un poco, ¿saben?, family friendly, que iba la gente con la familia, se sentaban en un lugar, comían, tomaban y después veían el atardecer en la costa de ahí del paseo marítimo. Pero ahora, más reciente, veo que es un público completamente diferente, un ambiente completamente diferente, ya que van personas adultas a tomar, a bailar, a gozar. Solo es una pequeña observación que tuve después de tanto tiempo que no había visitado este sitio, así que lo que ustedes crean al respecto, comenten en la parte de los comentarios. Y aquí como que me está dando un poco el sol. Al día siguiente nos propusimos explorar un poco más la ciudad, ya que, como les mencioné anteriormente, mis amigos llevaban casi 2 años, bueno, casi 3 años sin visitar Cuba, entonces como que tenían que conocer la nueva Cuba, porque sí, yo digo que cada año este país es un país completamente diferente, y no para bien, sino para todo lo contrario. Y evidentemente teníamos que comenzar por un buen desayuno en los horarios bien tempranos de la mañana. Apostamos por el restaurante Bonemá, que tiene una sede en El Vedado y otra sede en Centro Habana. Desayuno que, déjenme decirles, en nuestro criterio, saben, en conjunto, en grupo, nos dejó con un sabor amargo de boca, en el sentido de que esperábamos un poquitico más de calidad,
pero no fue el caso. Y a partir de este momento dentro de nuestras aventuras es como comenzamos a experimentar primeras veces. Sí, sé que sonó un poco raro, pero dejen el bonche porque estoy hablando algo serio. Y es que tuvimos la oportunidad de montar y hacer un tour por parte de la ciudad por primera vez en un auto descapotable o convertible. Esos autos clásicos que nada más tienen acceso el turista por lo que cuesta. De hecho, si la memoria no me falla, en esta ocasión, y esto, ojo, les recuerdo que es en dependencia de la disponibilidad del auto, del chofer, del ajuste de precios, en fin, nos estuvo cobrando alrededor de $30 la hora. Y le estuve preguntando a el experto de autos porque sí, yo soy curiosísimo para saber en qué modelo estábamos montando. Y él mismo me comentó que en esta ocasión se trataba de un Cadillac del 55 convertible, 60 o 62 series. En este caso no hay mucha precisión con el dato porque al cambiarles las piezas originales, como es el caso del cintillo, se imaginarán que los amantes y conocedores de esos temas como que se trocan un poco. Yo estoy dejando aquí correr unas cuantas imágenes del auto en cuestión para que los amantes y conocedores de estos temas dejen más datos interesantes en la parte de los comentarios al respecto. Yo lo que sí les puedo decir que por donde este auto pasaba y se encontraba algún turista o algún conocedor de autos clásicos, automáticamente se quedaba mirando así como diciendo, esto es una joya de automóvil. Yo pensaba que no íbamos a bajar. Yo igual. No se siente, para que estamos apagados. Dime ahí para irme. Este lleva 7 años guardado. ¿Sabe quién era el dueño de este carro? El que tenía el barco en Sotomayor. Y cuando estoy limpiando... Se imaginarán que uno viviendo esta experiencia por primera vez anda en un mood como que... No, mentira, es muy bonita la experiencia, por eso me imagino que muchos turistas, entre las actividades que quieren llevar a cabo está este tour por toda la ciudad. En esta ocasión no visitamos lo que comúnmente visita el turista, que es la parte del casco histórico, almuerza en una paladar. No. En esta ocasión nos estuvimos moviendo para la parte de Río Almendares, del puente Almendares y del bosque de La Habana. Que sí me lo preguntan y por eso tuve que hacer énfasis en esto de experiencias por primera vez o primeras veces. Estuvimos visitando, o al menos desde mi parte, un rincón de esta zona que nunca había visitado como cubano. Yo corriendo para aquí, corriendo para allá, curioseando, chismeando, viendo todos los alrededores, porque verdaderamente nunca lo había visitado. E incluso me vino un recuerdo de mi infancia, porque casualmente en ese recorrido cerca de esta zona es donde se encontraba la antigua piscina, que creo que todavía sigue funcionando, de Chévere, una piscina que fue importante en mi infancia.
Después de todo ese recorrido regresamos al centro de la ciudad, más específico la zona vedada de la ciudad nuevamente porque teníamos ganas de refrescarnos con un buen helado. Y frente a Bonemá, lugar donde hace un tiempo atrás estuvimos desayunando, se encuentra como que un establecimiento que tiempo atrás les estuve documentando relacionado con el país de Turquía. Es tipo un complejo que además de tener restaurante, mercado, también tiene una heladería. Entonces dijimos, vamos a refrescarnos ahí. Pero ustedes saben que en Cuba todo a veces es demasiado bueno para ser verdad. Cuando fuimos a comprar los helados, nos estuvo comentando la persona o el dependiente que te atiende que llevaban 3 días sin agua. Entonces se imaginarán que en ese preciso momento era que estaban elaborando el helado. Llevamos 3 días sin agua, también bastante rato sin corriente, estamos produciendo el helado ahora y ahora mismo vamos a sacar solamente 2 sabores. Para probarlo, tengo maracuyá y casato. Casato es un dulce siciliano, está hecho a base de cítricos confitados. Y lo puedes probar como te gusta. Rayos. Y como ya era horario de cenar, nos esperaba una reservación en el restaurante La Foresta. Sin dudas, un sitio súper aislado completamente de la ciudad, entonces tuvimos que llegarnos hasta ahí para efectuar nuestra cena. Y si me lo preguntan, déjenme quitarme esta gafa porque ya pasé la parte del turisteo. Si me lo preguntan, es un sitio súper tranquilo, se respira un ambiente de tranquilidad, de paz. Evidentemente, como estos sitios, como son un poco caros, no te vas a encontrar una gran cantidad de cubanos consumiendo y esa algarabía y esa gritería que siempre te encuentras en los restaurantes que comúnmente visita el cubano. No, para nada. Habían 2 o 3 personas, 2 o 3 grupos consumiendo y verdaderamente un ambiente ideal para estar unos cuantos minutos relajado y conversando. ¿Y quién les iba a decir que luego de nuestra cena dijimos es momento de nuevamente tomarnos unos tragos porque verdaderamente después de mucho tiempo como grupo no habíamos compartido más, no habíamos vivido esos momentos. Decidimos hacer una breve parada en lo que se conoce como el bar El Bleco, considerado uno de los bares más top y al mismo tiempo más caros dentro de la ciudad de La Habana.
Ahora bien, para todas esas personas que les gusta todo este salseo y llegan hasta el final del video, les comento que al otro día estuvimos visitando muchos otros sitios que no documenté porque quería como que dividir, y esto es algo que me gusta hacer cuando vivo una experiencia o cuando voy a compartir con unas amistades, entre lo que es documentar, estar todo el día grabando y decir, oye, voy a apagar la cámara porque quiero vivir del momento, ¿saben? Como que sé balancear o dividir ambos momentos. Ya el otro día prácticamente no grabé absolutamente nada, estuve compartiendo más con mis amistades, estuve viviendo más el momento, hasta que finalmente, después de unos días, llegó el momento de la partida. Un momento triste, un momento que nadie quiere esperar, porque las partidas o los adiós o las despedidas son sumamente tristes y tú dices, bueno, ¿cuándo te vuelvo a ver? ¿Cuánto tiempo más va a pasar para volvernos a reencontrar? Y así, después de este recorrido lleno de lo que es como tal la vida que vive el turista dentro de Cuba o dentro de La Habana, damos punto final a la experiencia por el día de hoy, que espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan conocido, que hayan aprendido algo nuevo dentro de lo que cabe, porque esto más bien fue una especie de blog. No hay mucho que aprender, pero sí hay cosas interesantes a lo largo de todos los minutos que dura este video. Yo los invito a que, como siempre, pongan en la parte de los comentarios sus opiniones, que crean respecto de lo que vieron, critiquen, hablen todo lo que ustedes quieran, que siempre los estoy leyendo. Y agradecido una vez más de que vean el video hasta el final, y saben que me ayudan un montón dejando su me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos en unos días con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Jonix, y hasta entonces, pura vida.